La nuestra es una guerra mundial. Desde los campos de batalla de Ucrania hasta las selvas de Myanmar, desde los desiertos de Sudán hasta los matorrales de México, desde el Cuerno de África hasta la Franja de Gaza, Haití, el Congo y Yemen, naciones en todo el mundo están consumidas por el conflicto. En el siglo XXI, en un momento en que las personas pueden vivir vidas más saludables, felices y prósperas que en cualquier otra época de la historia, la guerra continúa y tendrías toda la razón en creer que las cosas solo están empeorando. Hoy vamos a profundizar en las guerras, insurgencias y conflictos civiles del siglo XXI. Vamos a explorar las zonas de guerra más brutales de la memoria reciente y los líderes y las facciones combatientes que han traído un infierno absoluto a las personas inocentes en su camino. Vamos a ir continente por continente y década por década, por todo el mundo, hasta que se cuenten todos los cuerpos. Dejemos claro que no estamos aquí de forma dualista ni para dar un top 10, sino para tomar inventario de la pura devastación humana apocalíptica que personas de todo el mundo que viven y respiran hoy se han causado entre sí. Antes de entrar en las guerras del siglo XXI, repasemos algunos asuntos previos. Debemos atender asuntos previos y repasar consideraciones básicas importantes para después. Y sí, recomendamos que te quedes para esta parte. Estoy seguro de que ya apareció ese pequeño botón de saltar. Eso es algo de YouTube Premium. Aún así es más interesante de lo que parece. Y al principio, calcular el número de muertes en cualquier conflicto es un asunto complicado y ni se diga tratar de agregarlas todas juntas. Y eso por varias razones. Estamos a punto de explicar, tenemos que ser precisos en nuestra metodología, así que vamos a explicar las razones por las que, confiamos en los números en los que confiamos. Cómo elegimos los conflictos a discutir y consideramos aspectos especiales sobre conflictos individuales y la forma de librar guerras en general. Si de verdad no te importa nada de eso, entonces adelanta el video, pero no vengas a reclamarme en los comentarios si te perdiste de algo. Bueno, empecemos con la pregunta de qué conflictos vamos a cubrir, porque desafortunadamente sí necesitamos introducir algunos criterios de exclusión. Por un lado, vamos a cubrir conflictos individuales de manera independiente, en lugar de hablar de toda una zona de conflicto donde podrían existir conflictos superpuestos. Por ejemplo, no haremos un episodio único sobre la violencia en el Sahel porque abarca varios conflictos distintos. Pero cada uno de esos conflictos no alcanzó el nivel necesario para ser incluido en nuestra lista por sí solo. Si una nación enfrenta varias insurgencias luchando contra el mismo gobierno simultáneamente en una crisis de seguridad, podemos hablar de ello. Los conflictos civiles generales de las naciones. Tomemos como ejemplo un lugar como Pakistán o México. Pero, ¿qué sucede cuando los conflictos ocurren en paralelo sin estar profundamente conectados? No vamos a agruparlos simplemente porque se estén librando en la misma región geográfica. ¿Adoptaremos un criterio único y estricto para decidir qué conflictos discutir? Por lo tanto, no incluiremos conflictos con un número acumulado de muertes menor a aproximadamente 50,000 solo durante el siglo XXI. Revisar la lista de conflictos menores del siglo XXI en el mundo podría ser un ejercicio sombríamente educativo por sí solo. También haría que la duración de este episodio, que ya es largo, fuera de al menos medio día, y probablemente incluso más que eso. Para evitarlo, fijaremos el umbral de inclusión en 50,000 muertes acumuladas, militares y civiles combinados desde el inicio del año 2000 en adelante. De acuerdo con ese umbral, no vamos a cubrir conflictos que se pelearon principalmente durante el siglo XX y que terminaron con enfrentamientos de menor intensidad en los primeros años de los 2000. Si esos enfrentamientos en los 2000 no causaron muertes que superen nuestro umbral, incluye conflictos como las guerras civiles en Angola, Argelia y Filipinas, donde pudieron morir más de 50,000 personas, pero donde una pequeña proporción de esas muertes ocurrió después del cambio de siglo. Eso, por supuesto, plantea una pregunta mucho más complicada que absolutamente tenemos que discutir. ¿Cómo contamos a los muertos? La mayoría de los conflictos mundiales, tanto actuales como históricos, no tienen una cifra precisa de muertos. Las personas que mueren en zonas remotas o en zonas de conflicto prolongado, donde es peligroso contar a los muertos, o en entornos globales con altas tasas de descomposición, pueden nunca ser contabilizadas. Las fuerzas combatientes que desean controlar la percepción de un conflicto pueden minimizar el número de soldados que han perdido y exagerar el número de combatientes enemigos que han matado. Insisten en que los soldados enemigos mataron más civiles de los que realmente mataron y niegan que sus fuerzas hayan matado tantos civiles como en realidad lo hicieron.
Los civiles pueden preferir enterrar a sus muertos en privado o temer dar información precisa a quienes documentan las muertes. Algunas estimaciones del número de muertos incluyen cualquier muerte violenta perpetrada directamente por combatientes armados en un conflicto, mientras que otras consideran un número mucho mayor de víctimas indirectas. Esos conteos podrían incluir a personas que murieron debido a hambrunas, la propagación de enfermedades mortales o condiciones climáticas adversas a las que estuvieron expuestas mientras estaban desplazadas. Todo lo cual no habrían tenido que enfrentar si no hubiera habido una guerra en curso. Varias organizaciones independientes emplean métodos distintos para contar los muertos, y algunas sesgarán sus métricas para asegurarse de no incluir accidentalmente a nadie que no haya sido definitivamente una víctima de la guerra, mientras que otras sesgarán sus métricas para asegurarse de no dejar de contar a nadie que probablemente haya sido una víctima de la guerra. Manejaremos esas discrepancias lo mejor posible, aunque parte del proceso dependerá de nuestro criterio como investigadores, ya que quizá no existan distinciones claras si las muertes las provoca un Estado-nación u otro actor armado involucrado en el conflicto. Consideraremos esos números poco confiables por los grandes incentivos que tienen estos actores para manipular las cifras a su favor. Haremos algunas excepciones si, en caso de revisiones muy estrictas, organizaciones externas han producido una cifra de muertos que, en términos generales, coincide. Principalmente nos basaremos en el trabajo de comisiones independientes y organizaciones externas, destacando aquellas que pudieron enviar personas al lugar y recopilar pruebas directas sobre la cifra de muertos. Tras los hechos, lamentablemente no obtendremos una cifra exacta de muertos en la mayoría de los casos, pero sí un rango, debido a las discrepancias en lo que esas comisiones encontraron y cómo calcularon sus cifras finales. Al tener un rango de estimaciones, lo explicaremos. Pero cuando llegue el momento de colocar estos conflictos en orden según el número de muertes, vamos a basarnos en la estimación mediana dentro de ese rango. Para mantener este episodio enfocado, no vamos a perdernos en explicaciones extensas sobre de dónde viene cada estimación o cómo se calculó, a menos que haya alguna circunstancia excepcional que realmente necesitemos abordar específicamente. Tampoco vamos a intentar hacer nuestras propias correcciones cuando sospechemos que todas las cifras disponibles podrían estar subestimadas. Hay muchos casos límite aquí donde conflictos como la guerra entre los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán probablemente tengan cifras reales de muertes muy por encima de 50,000, pero donde simplemente no hay cifras concretas disponibles. Por lo tanto, vamos a evitar hacer conjeturas propias y dejaremos esas discusiones para otro día. En ciertas situaciones, vamos a excluir estimaciones de muertes confiables por una razón. Cuando las organizaciones intentan medir el número de muertes indirectas por guerra en un conflicto, estas mediciones tienden a ser mucho menos precisas, de una manera que hace que cualquier intento de comparar estos conflictos sea considerablemente menos confiable. Como resultado, vamos a hacer una distinción entre las muertes indirectas por guerra causadas por acciones concretas de una fuerza armada y las muertes indirectas por guerra causadas por las circunstancias más amplias de un conflicto. Si una persona muere por ser civil en una ciudad sitiada, donde una facción adversaria bloquea activamente la ayuda humanitaria, o viven en zonas rurales donde una facción envenena fuentes de agua o cultivos, entonces, esas son las muertes que necesitamos que se contabilicen. Pero los recuentos de muertes que suman cientos de miles o millones bajo hambruna no intencionada, devastación de saneamiento, infraestructura u otras condiciones no provocadas deliberadamente por ninguna facción en un conflicto. No vamos a basarnos en esas cifras de muertes. En este episodio señalaremos las cifras altas de muertes indirectas, pero no las incluiremos en la clasificación final. Y sobre nuestro conteo final, que produciremos como la lista de los conflictos más mortales del siglo XXI, avancemos hacia los más letales, basado en el número total de muertes, no en la proporción de la población asesinada. En ciertos casos, medir la gravedad de un conflicto por la proporción de la población que muere antes de la guerra podría ser útil. Por ejemplo, en la guerra en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, cerca del 6% de la población previa al conflicto ha muerto. Sin embargo, en otros conflictos, ese porcentaje será bajo porque ocurren en lugares con poblaciones muy grandes. Y lo que no queremos hacer es minimizar la enorme devastación humana en esas zonas de guerra. Por ejemplo, si usamos clasificaciones por porcentaje, incluso los mayores recuentos de bajas en Rusia, la invasión de Ucrania reflejaría menos del 1% de todos los rusos y menos de 0,5% de todos los ucranianos. Aunque se cree que el número total de muertes en ese conflicto es de un orden de magnitud mayor que la guerra en Gaza, nos basaremos solo en el número de muertes en cada conflicto.
En lugar de tomar en cuenta el número de heridos, el número de desplazados internos y el número de personas que finalmente se convirtieron en refugiados internacionales. De nuevo, ese es un tema interesante y valioso por sí mismo, pero nuestro enfoque hoy está en los conflictos más mortales del siglo XXI. Con esa introducción fuera del camino, espero que hayas pensado que valió la pena. Comencemos con Asia y el Pacífico. Primero vamos a Afganistán, donde una de las guerras más destacadas del siglo XXI también fue de las más largas. Comenzando con una serie de operaciones encubiertas de ritmo acelerado en 2001, inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, la guerra en Afganistán se intensificó rápidamente hasta convertirse en una invasión a gran escala liderada por Estados Unidos, trabajando junto a la Alianza del Norte de Afganistán y tropas de Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Australia y otros países. Las fuerzas estadounidenses iniciaron una ocupación prolongada del territorio afgano en oposición a la organización fundamentalista islámica armada, los talibanes, en el momento en que Estados Unidos comenzó su invasión. Los talibanes controlaban la mayoría de los principales centros de población de Afganistán y trabajaban estrechamente con la organización terrorista Al-Qaeda, que por supuesto llevó a cabo los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos y utilizó el territorio controlado por los talibanes en Afganistán para contrabandear armas, entrenar a un estimado de 10.000 o más combatientes yihadistas y planear ataques terroristas a nivel mundial. La guerra en Afganistán fue muy intensa, pero de corta duración. Afganistán era y sigue siendo un país poco poblado, donde las batallas normalmente se libraban en las zonas rurales de las tierras altas y donde los combatientes asimétricos de estilo insurgente podían apoyarse en las extensas redes de cuevas que atraviesan gran parte del país. Los talibanes estaban bien acostumbrados a la guerra de guerrillas y solo estaban mínimamente equipados para otros tipos de combate. Por lo tanto, cuando la coalición estadounidense, los operadores especiales y el poder aéreo se unieron con una agrupación poco estructurada de señores de la guerra autónomos, ubicados en la parte norte del país, los talibanes perdieron el control de la mayor parte de la nación. En poco tiempo, la parte propiamente dicha de la invasión en la guerra continuó por poco más de 2 meses. Y en ese tiempo, el saldo de bajas afectó abrumadoramente a los talibanes, así como a los civiles afganos en las zonas donde se libró la guerra. Las estimaciones de bajas durante ese tiempo sugieren que murieron entre 8.000 combatientes talibanes hasta más de 10.000 o incluso 12.000. El número de civiles se estima entre 1.500 y 2.500. Por otro lado, Estados Unidos perdió solo 12 soldados y un agente de la Agencia Central de Inteligencia. Se desconocen las bajas de los aliados en la Alianza del Norte de Afganistán, aunque participaron intensamente en combates terrestres. Desde principios de 2002, la guerra en Afganistán cambió y se volvió el conflicto que continuó hasta la retirada de Estados Unidos. Una prolongada insurgencia asimétrica de los talibanes y extenuantes operaciones contra insurgentes apoyadas por el poder aéreo, encabezadas por el líder de Al-Qaeda de Estados Unidos. Algunos de Bin Laden no habían sido capturados durante la fase inicial de la guerra. El gobierno afgano de Hamid Karzai era frágil incluso en el mejor escenario. Estados Unidos apoyó y participó en un proyecto de construcción nacional, pero sus esfuerzos resultaron costosos e ineficaces. Los talibanes cambiaron su táctica usando más artefactos explosivos improvisados, emboscadas, ataques con cohetes y apoyo de habitantes que los ocultaban de los ocupantes extranjeros. Mientras el ejército afgano flaqueaba, Estados Unidos envió más tropas y los talibanes aumentaron sus ataques, en lo que se convirtió en un ciclo repetitivo. En 2006, 2015 y 2021, tras firmar un acuerdo de paz condicionado y ver la retirada de Estados Unidos. Los talibanes avanzaron y debilitaron al gobierno afgano apoyado por Estados Unidos durante casi 20 años. Pese a los bombardeos, ataques aéreos, operaciones especiales y ofensivas de Estados Unidos, los talibanes mantuvieron la presión y repusieron sus bajas, demostrando que eran imposibles de eliminar totalmente. Debido a la naturaleza asimétrica de los combates durante la mayor parte del conflicto en Afganistán, el verdadero número de bajas de la guerra sigue siendo un tema de debate constante. Como será el caso de muchos de los conflictos que vamos a discutir de manera similar, debido a que muchas zonas de conflicto eran tan remotas, es especialmente difícil establecer con certeza el número de civiles muertos como resultado directo de la guerra, en comparación con aquellos que murieron por enfermedades, falta de acceso a alimentos o agua, u otras consecuencias indirectas, frente a aquellos que murieron por lo que en última instancia serían causas naturales. En la guerra, Estados Unidos perdió 2.420 soldados y agentes de inteligencia, Gran Bretaña 457 y los demás miembros de la coalición, 702 en total.
mientras que los contratistas militares privados representaron otras 3.917 muertes entre las fuerzas afganas respaldadas por Estados Unidos. Las estimaciones de muertos en la guerra oscilan entre 65.000 y 70.000 en el otro lado del conflicto. Las estimaciones sobre el número de muertes de los talibanes varían en un rango muy amplio. Algunas estimaciones calculan poco más de 50.000, otras hasta 100.000, y las medianas rondan los 80.000. Las muertes en Al-Qaeda y Estado Islámico de Jorasán son difíciles de precisar, pero al menos 5.000 fueron asesinados entre ambos grupos. Probablemente nunca se sepa el número real de civiles muertos, aunque las cifras del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown ofrecen un mínimo estimado. Según su recuento, 46.319 civiles murieron durante el conflicto. En 2015, el proyecto estimó que ya habrían muerto al menos 360.000 civiles más por causas indirectas. Al sumar, obtenemos unas 202.000 personas fallecidas en todos los bandos durante el conflicto. Aunque vale la pena mencionarlo una vez más, ese número casi con certeza es una subestimación y tampoco toma en cuenta a quienes murieron como resultado de su colaboración con Estados Unidos durante la guerra, después de que los talibanes retomaron el control en 2021. Justo al lado de Afganistán nos dirigimos a Pakistán, donde, aunque el conflicto insurgente más grande de la nación casi alcanza nuestro umbral de bajas de 50.000, en el siglo XXI los conflictos internos de la nación en conjunto superan con creces esa cifra. La insurgencia interna en Pakistán incluye diversos grupos militares islamistas, como el Estado Islámico en Jorasán, Al-Qaeda y los talibanes pakistaníes, a una variedad siempre cambiante de grupos que han surgido y desaparecido con el tiempo. Las operaciones militares de Pakistán contra esos grupos generalmente han estado alineadas con la guerra global contra el terrorismo liderada por Estados Unidos. Grupos militantes emplean ataques suicidas, emboscadas y operaciones insurgentes continuas. En ciertas zonas, como en Estados Unidos, el ejército moderno de Pakistán y su poder aéreo le dieron una clara ventaja. Pakistán ha librado estas batallas en su territorio, poniendo en riesgo a soldados y civiles. Con mucha más frecuencia, los grupos insurgentes han demostrado ser más que capaces de aprovechar la frontera más pobre de Pakistán con Afganistán, como todavía lo hacen hoy en día, como lo demuestra un intercambio en octubre de 2025 entre Pakistán y Afganistán que dejó al menos a decenas de muertos. A lo largo de su conflicto con esos grupos insurgentes, Pakistán ha llevado a cabo múltiples ofensivas militares a gran escala para expulsar y desmantelar redes militares en todo el territorio, donde el gobierno pakistaní normalmente no ha podido extender mucha autoridad. Estos esfuerzos llevaron a una operación conjunta en Pakistán en 2017 que debilitó y dividió gravemente al talibán pakistaní. Pero incluso después de 2017, Pakistán todavía tenía las manos llenas con una variedad de otras insurgencias. De manera más destacada, en la región de Baluchistán, el poderoso movimiento separatista de los baluches étnicos ha estado luchando por la soberanía desde la década de 1940, pero en el siglo XXI sus operaciones se intensificaron en el año 2000 y realmente nunca disminuyeron. Baluchistán es una parte muy pobre de Pakistán, pero es rica en recursos naturales, y Pakistán ha facilitado durante años la explotación extranjera a gran escala del territorio, lo que los líderes baluches locales insisten que equivale al robo de lo que debería ser la prosperidad baluche. Las bajas de tropas pakistaníes en el conflicto con los talibanes y otras insurgencias islamistas son muy debatidas. El portal de terrorismo del sur de Asia, vía el Instituto para la Gestión de Conflictos, reporta unas 6.000 muertes de soldados y agentes pakistaníes desde 2004, mientras que los proyectos sobre los costos de la guerra sugieren que alrededor de 9.500 murieron entre 2004 y solo 2021. Por otro lado, los militantes muertos se estiman entre 31.000 y 35.000. El portal de terrorismo del sur de Asia cuenta 10.000 civiles muertos. El proyecto Cost War sitúa ese número muy por encima de 25.000. En Baluchistán, Pakistán reporta 2.052 soldados, 2.400 insurgentes baluchis y 4.600 civiles muertos entre 2000 y 2019, según el portal de terrorismo del sur de Asia. En años recientes, las muertes en ambos bandos en Baluchistán han generado un intenso debate. En total, esas cifras muestran al menos 60.000 muertes en Pakistán desde 2012. Aunque de nuevo es muy probable que aquí haya un subregistro. Antes de continuar, debemos mencionar que, como Pakistán, India también enfrenta insurgencias internas en varios frentes. Sin embargo, esas insurgencias no han causado 50.000 muertes o más en el siglo XXI. Y por lo tanto no vamos a profundizar en ellas hoy. Pero regresando en el tiempo a la década de los 2000,
Nos encontramos con la guerra civil en Sri Lanka, donde el conflicto se desató desde 1983 hasta su conclusión en mayo de 2009. Fue librada entre un gobierno controlado por la mayoría étnica de Sri Lanka, los singaleses, y militantes insurgentes que luchaban por la soberanía de su minoría étnica tamil. La guerra civil ya había cobrado decenas de miles de vidas para el cambio de siglo. Desde que el año 2000, especialmente en la última fase de la guerra, entre 2006 y 2009, el ejército de Sri Lanka realizó una campaña devastadora para recuperar una zona controlada por tamiles, después de años de resistencia a las naciones. Los rebeldes tamiles demostraron poder atacar a gran escala a objetivos militares, igual que el ejército, lo que generó un estilo de combate particular. Fue una insurgencia guerrillera con grandes batallas terrestres y escaramuzas aéreas y marítimas, donde los rebeldes mostraron cierta capacidad para contrarrestar al gobierno. Hubo una fase previa de la guerra que terminó en 2000 y 2001 con enfrentamientos importantes, incluyendo un ataque que causó más de 1000 soldados de Sri Lanka muertos. Como las estimaciones de bajas civiles agrupan muertes desde 1995 y hay pocos conteos anuales, no se puede precisar más. Por el lado tamil, enfoquemos la pregunta del número de muertos en la dolorosa conclusión de la guerra. Lo que sucedió durante esta fase de la guerra civil es un tema muy delicado incluso hoy en día en Sri Lanka. El gobierno nacional reportó la pérdida de 6.261 soldados. Según observadores internacionales, la insurgencia tamil perdió entre 15.000 y 22.000 combatientes en ese periodo. Pero ha sido mucho más difícil establecer el destino de los civiles tamiles después de que la guerra llegó a su fin. El gobierno de Sri Lanka se negó repetidamente a dar una cifra exacta de víctimas civiles, hasta que medios internacionales descubrieron que el país registró oficialmente 9.000 muertes civiles en la fase final de la guerra. Sin embargo, según un informe de las Naciones Unidas de 2011, una recopilación de informes locales creíbles llevó el conteo de víctimas a incluir hasta 40.000 personas. Pudieron asesinar civiles el año siguiente. Otro informe de la Organización de las Naciones Unidas, para circulación interna, indicó que una cifra de hasta 70.000 civiles muertos era una posibilidad real. De nuevo, estas cifras de muertos corresponden solo a los últimos 3 años de la guerra, y algunos informes sugieren que hasta 20.000 personas pudieron haber muerto solo en las últimas semanas. Hasta hoy, el gobierno de Sri Lanka ha impedido investigaciones independientes sobre el final de la guerra. Los intentos de determinar un número claro de víctimas civiles del lado del gobierno o de establecer con certeza cuántas personas fueron desaparecidas de manera encubierta tanto por el gobierno como por los rebeldes han sido igualmente infructuosos. El análisis independiente indica que en la etapa final de la guerra, entre 2006 y 2009, murieron más de 60.000 personas. Sin embargo, hay razones suficientes para creer que esas cifras están subestimadas. Ahora, adelantándonos al mundo actual, pasamos a la guerra civil en curso en Myanmar. Conflicto multidimensional que dividió al país en zonas del gobierno y bastiones rebeldes autónomos. Myanmar es uno de los países más diversos étnicamente del mundo, con numerosos grupos que exigen autonomía y autodeterminación para su propia gente. Y desde su independencia en 1948, la nación nunca ha tenido paz total y nacional. Tras el golpe de estado del ejército de Myanmar, el Tatmadaw, en 2021 terminó una década de gobierno civil. Muchas milicias étnicas de autodefensa luego se unieron no solo entre ellos, también con una rebelión que llevó a muchos jóvenes de las ciudades al campo para tomar armas. En los años intermedios, la Alianza Rebelde de Myanmar ha sido efectiva en zonas poco pobladas, tomando tanto territorio que para mediados de 2023, el gobierno de Myanmar solo podía ejercer control sobre menos de la mitad del territorio nacional. Sin embargo, los rebeldes siguieron lanzando ofensivas que tomaron capitales regionales y bases militares clave. Desde entonces el conflicto se ha calmado. Los rebeldes capturaron todo lo posible sin armas pesadas ni gran coordinación. Perdieron su impulso y desde entonces han sufrido pérdidas limitadas en algunas áreas, mientras que la mayor parte del conflicto se ha convertido en un estancamiento activo. Sin embargo, el fin de la guerra es incierto, ya que ni rebeldes ni el régimen militar pueden controlar toda la nación. Debido a los combates, se prevé que las muertes en Myanmar aumenten en miles al final del conflicto. El impacto ha sido catastrófico, con un número de muertos muy superior a nuestro umbral para discutir en este episodio. Según ACLID, los muertos ya superan los 85.000 hasta el momento de escribir esto.
Como el régimen militar y varios grupos rebeldes de Myanmar no reportan ni publican con precisión sus bajas, esas cifras pueden estar muy subestimadas. Las Naciones Unidas informan que más de 3 millones han sido desplazados en Myanmar desde el golpe de Estado de 2021. Determinar el número total de civiles muertos en los enfrentamientos es aún más difícil debido al impacto de un terremoto desastroso este año, junto con la violencia genocida en partes del país y las muertes de presos en condiciones de esclavitud en centros de estafas en otros lugares. Al menos 6.000 civiles han muerto por esta violencia, sin contar a quienes fallecieron en la periferia del conflicto. Para nuestra última parada en Asia, antes de viajar a través del Pacífico, tenemos que tomar un momento para hablar sobre el conflicto. En Papúa, una región bajo el control de Indonesia que también se conoce como Nueva Guinea Occidental. Este es uno de esos raros conflictos donde, aunque el número de muertes que conocemos solo se reporta en docenas o cientos cada año, los expertos en el conflicto tienden a estar de acuerdo en que la cifra real es mucho más alta. Sus estimaciones, aunque poco confiables, tienden a situarse entre decenas de miles en el extremo más bajo, hasta más de 30.000, quizás incluso 40.000 o incluso más en el límite superior absoluto. Según una estimación de un investigador externo en 2007, los límites confiables en ese momento estaban entre 10.000 y 30.000. El conflicto continúa desde 1962, pero no hay datos suficientes para afirmarlo con certeza. Debería incluirse en nuestra lista, usando el umbral de 50.000 muertes desde 2000 Puisentisian. Pero a diferencia de cualquier otro conflicto del que vamos a hablar hoy, las circunstancias son tan vagas que simplemente tenemos que mencionarlo. En cuanto a por qué las cifras son tan confusas, es producto de varios factores superpuestos al mismo tiempo. Papúa es un lugar muy remoto con una selva muy densa donde, sin ser demasiado gráfico, pero la combinación de selvas densas y húmedas, junto con una increíble cantidad de insectos y animales pequeños, significa que los cuerpos a menudo desaparecen antes de que puedan ser contados, incluso cuando sí se cuentan. Este lugar tiene poco acceso al exterior, sobre todo en zonas rurales. El terreno es muy difícil de recorrer y pocos forasteros intentan buscar perspectiva. Este es uno de los últimos lugares que quedan en la Tierra donde pueden entrar expediciones ecológicas, con la expectativa de que, para cuando se vayan, podrán asignarles los nombres de su elección a varias nuevas especies de animales y plantas que hayan descubierto. Indonesia, la fuerza ocupante en este conflicto, es muy reservada sobre lo que está haciendo en cualquier momento. Impone estrictos controles mediáticos, no solo sobre qué se puede reportar, sino también quién puede viajar a la zona de combate. Como resultado de décadas y décadas en las que el conflicto ha sido oscurecido por la niebla de la guerra, la mayoría de las agencias internacionales no asignan a nadie para monitorearlo, y los medios indonesios ya saben cómo es. Sabemos que el conflicto parece intensificarse de nuevo en 2025. El nuevo líder de Indonesia, Prabowo Subianto, quiere participar en operaciones contra insurgentes y tiene experiencia en ello. Los intereses de inversionistas extranjeros, ansiosos por los recursos de Papúa, motivan al ejército indonesio a asegurar áreas del conflicto. Expertos en derechos humanos señalan que la intensidad de los combates en Papúa ha aumentado desde que Prabowo asumió, pues el ejército indonesio envía miles más de tropas al conflicto, incluyendo una alta proporción de unidades que parecen estar bastante dispuestas a cometer atrocidades contra civiles una vez que han entrado bajo la cobertura de la oscuridad, sin contar con cifras concretas en las que basarse. Bueno, no podremos incluir el conflicto en Papúa en nuestra evaluación final. Pero como mínimo debemos reconocer esta crisis que se está desarrollando en una zona de conflicto que el mundo simplemente no puede ver. Las Américas. Desde Asia viajamos a través del Océano Pacífico hasta las Américas, donde no hay un lugar más claro para comenzar que en la nación de México. Durante la mayor parte del siglo XX, comenzando con la demanda de alcohol ilegal durante la era de la prohibición en Estados Unidos, México ha sido un lugar ideal para la producción y el tráfico organizado de drogas. Allí, los cárteles y sindicatos criminales han pasado décadas aprovechándose de un gobierno federal relativamente débil, zonas rurales que son ideales para la producción de drogas y una casi total falta de rendición de cuentas para los líderes corruptos a nivel local. Aunque decenas de miles murieron en México por el narcotráfico durante y tras el siglo XX, la guerra contra las drogas alcanzó su punto álgido actual. Comenzando con la Operación Michoacán en 2006, ordenada por el presidente Felipe Calderón en el estado central de Michoacán, la operación representó la mayor ofensiva militar contra los cárteles en México hasta ese momento.
y por un margen bastante amplio. A partir de ese momento, la guerra contra las drogas en México alcanzó un nivel completamente diferente de intensidad. Y aunque diferentes cárteles y diferentes jefes surgen y caen con el tiempo, todos han contribuido a una brutalidad que ni siquiera la mayoría de las zonas de guerra en el mundo podrían igualar. De todos los conflictos que hemos mencionado hasta ahora, la dificultad de contar el número de muertos en las guerras de los cárteles en México solo se compara con la insurgencia en Papúa contra Indonesia. En Indonesia, el problema es grave por apagones informativos, condiciones naturales y barreras de acceso. La situación en México empeora porque los cárteles buscan ocultar tanto las muertes de sus miembros como las de sus víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de México, más de 125,000 personas han desaparecido durante el conflicto civil en México, con la gran mayoría de esas personas desapareciendo desde que el conflicto se intensificó en 2006 y manteniendo la proporción con esas desapariciones, las autoridades mexicanas han descubierto varios miles de fosas comunes en las últimas 2 décadas, un número incalculable. Muchos más desaparecidos quizá fueron incinerados o sus restos tratados de otras formas. Eso haría imposible encontrarlos en el futuro y mucho menos identificarlos positivamente como personas desaparecidas. Esta tendencia no disminuye. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum en 2024 han desaparecido unas 15,000 personas y probablemente haya más actualmente. Mientras tanto, los combates en el conflicto son asimétricos, multidimensionales y altamente impredecibles. Los cárteles no siempre trabajan juntos y pueden eliminar tanto a rivales como atacar a soldados del gobierno. También se enfrentan directamente con las milicias locales, sean declaradas formalmente o no, junto con una gran variedad de otras organizaciones criminales que operan en territorio mexicano. Periodistas, activistas y familias de víctimas están bajo amenaza. También médicos, políticos, abogados, maestros y otros funcionarios que podrían obstaculizar al cártel, queriendo controlar la narrativa y evitar dar una victoria al gobierno. Los cárteles se han vuelto muy buenos para recoger a sus propios muertos y a su vez han contribuido aún más al velo de secreto que cubre toda la guerra. Para empeorar las cosas, como resultado de este conflicto, lamentablemente se ha vuelto muy fácil matar personas en México, tanto como parte de la guerra contra las drogas como por razones completamente ajenas. Y como los asesinos no suelen dejar notas en los cuerpos de los muertos, a menudo puede ser muy difícil determinar de manera concluyente si alguien fue asesinado como resultado del conflicto o simplemente estaba en la periferia, solo para tener una idea del contexto. Según la Organización de las Naciones Unidas, México tuvo más de 460,000 homicidios entre 2006 y principios de 2025, sin incluir a las 125,000 personas que aún hoy figuran como desaparecidas, pero que muy probablemente forman parte del número de muertos, incluso suponiendo gran coincidencia entre listas de desaparecidos y restos no identificados de muertes violentas. El número total de personas asesinadas en México desde 2006 supera el 500,000. Para nuestros fines hoy, no podemos usar ese número total de homicidios para representar a las personas asesinadas por la guerra contra las drogas en México. Pero, de nuevo, es imposible obtener un registro claro de quién fue asesinado en México y por qué razón. Debemos analizar los datos de otra forma y usar el trabajo de investigadores de conflictos para estimar qué porcentaje de homicidios en México se deben a la guerra contra las drogas. Human Rights Watch estimó en 2025 que 2/3 de los homicidios fueron por crimen organizado, mientras que El Economista en mayo de 2023 reportó un 54%. Para contextualizar y mostrar lo difícil que es esto, un estudio de 2020 de Justicia en México estimó la proporción entre 44 y 80, similar a cifras de Human Rights Watch. Considerando su reciente publicación y que siempre será una métrica imperfecta, 2/3 de 460,000 homicidios confirmados más los 18,400 de enero a septiembre de 2025 son aproximadamente 319,000 muertes debido a las guerras de cárteles en México. Hasta ahora, de nuevo, ese número no toma en cuenta a los desaparecidos. A miles de kilómetros al sur, Colombia tiene cicatrices de una historia similar con 2 diferencias clave. Primero, el papel mucho más grande de la guerra de guerrillas impulsada por la ideología, y segundo, el hecho de que, hasta hace poco, parecía que el conflicto finalmente podría haber terminado. Al igual que las guerras de cárteles en México, la violencia en Colombia se remonta a muchas décadas atrás, y el inicio del conflicto moderno de la nación generalmente se sitúa alrededor de 1964. En ese momento se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo guerrillero marxista-leninista que junto con el Frente Nacional aceleró el conflicto.
Durante los siglos XX y XXI, el conflicto entre el gobierno colombiano y las guerrillas cambió lentamente, mientras narcotraficantes como el Cártel de Medellín de Pablo Escobar aprovechaban el caos. Con el aumento de grupos radicales de izquierda y derecha promoviendo violentamente sus causas, la década de 2000 fue especialmente sangrienta para la nación. Aunque después de algunos años en los que el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia parecía estar disminuyendo sus operaciones, el gobierno colombiano logró alcanzar un acuerdo de alto el fuego crucial con los líderes de la organización. Cuando se acordó la tregua en 2016, Colombia llevaba más de 50 años de combates con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Comisión de la Verdad informó en 2022 que cerca de 450.000 personas fueron asesinadas en el conflicto entre 1985 y 2018. No considera los primeros años del conflicto, cuando se estima que miles más murieron. La Comisión de la Verdad reporta que entre 40 y 45% de los muertos en ese periodo fueron asesinados desde el año 2000, especialmente entre 2000 y 2008, cuando una iniciativa liderada por Estados Unidos llamada Plan Colombia estaba en su máximo efecto. Entre 180.000 y 200.000 personas fueron asesinadas en Colombia en el siglo XXI. Por suerte para Colombia, la caída de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no significó el fin del país. El conflicto armado con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sindicatos criminales sigue por el control de zonas específicas del país. El conflicto se intensifica mientras las organizaciones resistentes mejoran el uso de drones para entregar explosivos, y mientras aprovechan una ruptura más amplia en la confianza entre el gobierno de Colombia y sus ex-facciones rebeldes. Durante ese periodo de tiempo, según actualizaciones de varios observadores de conflictos colombianos e internacionales, entre 10.000 y 12.000 personas más han muerto. Sumando esas cifras al promedio de la Comisión de la Verdad de Colombia, se estima que más de 20.000 personas han sido asesinadas en el conflicto armado colombiano desde inicios de este siglo. Afortunadamente para el supercontinente americano, esos dos conflictos son todo nuestro recorrido por esta región. Aunque la crisis en Venezuela, el colapso de Haití y otros conflictos han causado miles de muertes cada uno. Al iniciar el siglo XXI no han llegado a 50.000 muertes. Eso sería un conflicto para esta lista. Haití, el conflicto más horrendo del siglo XXI en las Américas. Además de estos otros dos, ha dejado entre 25.000 y 35.000 personas muertas desde el año 2000, con la mayoría de esas muertes ocurriendo después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. África. Bien, así que de las Américas pasamos a África, donde, tanto en términos de nuestra línea de tiempo como en cuanto a la intensidad del conflicto, no hay otro lugar por donde empezar que la Segunda Guerra del Congo, que se libró desde 1998 hasta la firma de un acuerdo de paz en 2002. La Segunda Guerra del Congo se luchó en el territorio de la República Democrática del Congo. Involucró a 9 naciones africanas y varias insurgencias asimétricas, todas vertiendo balas y sangre en el conflicto. La guerra estalló poco después del final de la Primera Guerra del Congo, donde el que pronto sería líder del Congo, Laurent Désiré Kabila, había trabajado en alianza con Ruanda, Angola y Uganda para liderar a miles de combatientes insurgentes veteranos en una marcha para derrocar al Congo. Luego, la coalición rebelde de Kabila, bajo el dictador Mobutu Sese Seko, cometió innumerables atrocidades y masacres durante su largo avance hacia la capital y logró derrocar y exiliar a Mobutu. Todo eso sin mucha resistencia. Pero después de poco más de un año con Kabila ocupando el papel de dictador, su relación con Ruanda y Uganda se rompió, y temiendo tanto una nueva ola de posible violencia étnica como una disminución de su influencia. Los Congos, 2 vecinos pequeños, respaldaron una rebelión y acusaron a Kabila de intentar un genocidio. Durante los siguientes 5 años, el Congo, así como varios aliados internacionales de otras partes de África, librarían una guerra de ida y vuelta contra facciones rebeldes respaldadas por Ruanda y Uganda. Tras un momento crítico al inicio de la guerra, Kabila evitó ser derrocado y soldados de Zimbabue y Angola apoyaron su régimen en combate. En la guerra actual del Congo, las minas y recursos eran el objetivo principal de ambos bandos, que intercambiaban el control de diamantes, oro y cobalto para obtener ganancias. Se acordaron altos el fuego y luego se rompieron. Las Naciones Unidas se desplegaron en la zona de conflicto y resultaron ser altamente ineficaces.
Y en 2001, Kabila fue asesinado, muy probablemente por uno de los aproximadamente 30,000 niños soldados que fueron utilizados en el conflicto, siendo ese niño soldado en particular el responsable. Trabajando como uno de los guardaespaldas personales de Kabila en ese momento, el hijo de Kabila, José, asumió el poder con la ayuda del líder zimbabuense Robert Mugabe. Y la guerra continuó desde ahí, con el joven Kabila supervisando un cambio lento pero decisivo de la situación en contra de Ruanda y su facción rebelde. Las partes del Congo controladas por el régimen comenzaron a estabilizarse poco a poco, y eventualmente un proceso de alto al fuego llevó a la creación de un nuevo gobierno de transición en el Congo y a la redacción de una nueva constitución. A pesar del gobierno de transición, el joven Kabila mantendría su dictadura hasta 2019. Actualmente, facciones congoleñas y respaldadas por Ruanda luchan de nuevo en el este del Congo, según recuentos de bajas. No abordaremos en detalle la guerra actual en este episodio, sobre el número de muertos de la Segunda Guerra del Congo el miércoles. Quiero retomar la distinción inicial de este episodio, explicando que es por coherencia y claridad. Mientras tanto, haremos nuestro mejor esfuerzo para contabilizar las muertes no relacionadas con el combate que fueron causadas directamente por una facción beligerante, como provocar deliberadamente una hambruna, envenenar el suministro de agua, etc. No contaremos las muertes en exceso que ocurren en la periferia de la guerra sin ser provocadas directamente. En este caso, es especialmente importante enfatizar eso. La estimación más usada de muertes en la Segunda Guerra del Congo considera los fallecimientos en exceso durante y después del conflicto. Años hasta 2008. Esa estimación del Comité Internacional de Rescate sitúa el número total de muertes en la asombrosa cifra de 5.4 millones de personas, colocando fácilmente a la Segunda Guerra del Congo en la cima de cualquier lista de conflictos del siglo XXI. La mayoría de esas muertes se debieron a hambruna, enfermedades u otras causas no ligadas al combate. No fueron provocados a gran escala por ningún bando, según informes del Comité Internacional de Rescate. Muchas muertes ocurrieron tras la guerra. Los fallecimientos en combate y asesinatos no vinculados sumaron menos del 10% del total. Cabe destacar que muchas de esas muertes en combate sucedieron a fines de los 90. Entre 1998 y 2000, uno se estima que más de 350,000 personas murieron violentamente durante el conflicto. Pero de nuevo, una mayor proporción de esas personas habría muerto durante las intensas batallas de finales de los años 90 y menos habrían muerto una vez que el conflicto comenzó a disminuir en 2002. Por lo tanto, no vamos a poder proporcionar una cifra muy precisa, especialmente porque las estimaciones de bajas sobre el conflicto suelen examinar la guerra en conjunto en lugar de año por año, en parte debido a la gran dificultad de rastrear las bajas en esta guerra en particular en tiempo real. Se estima que unas 150,000 personas murieron directamente en la Segunda Guerra del Congo en el siglo XXI, mientras que el límite superior se acerca más a 250,000. Fuentes como el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala, que cuentan las muertes violentas directas que pudieron ser confirmadas después de los hechos, implicarían un conteo tan bajo como 80,000 o menos. Las dificultades para confirmar muertes tras el conflicto sugieren que esas cifras son bajas. Así que, aunque es una cifra imprecisa, usaremos la estimación conservadora de 150,000, pero tenemos que hacer un análisis más amargo y tomar en cuenta una atrocidad muy relacionada. En Ituri, Congo, el genocidio de los pigmeos ocurrió entre octubre de 2002 y enero de 2003, perpetrado por grupos rebeldes apoyados por Ruanda en el noreste del país. Se estima que el genocidio de los pigmeos acabó con hasta el 40% de la población pigmea del este del Congo, en una campaña de exterminio increíblemente horrenda que generó acusaciones de crímenes de lesa humanidad y hasta reportes de canibalismo generalizado por parte de los perpetradores, quienes consideraban a los pigmeos como subhumanos y valoraban su carne por sus supuestas propiedades mágicas. Los pigmeos de Ituri fueron atacados mientras la mayoría de observadores internacionales intentaban mantener el alto al fuego. En el resto de la nación, se estima que entre 60,000 y 70,000 pigmeos fueron asesinados durante el conflicto, mientras que muchos sobrevivientes fueron esclavizados y casi toda la población fue desplazada. Al sumar esas muertes a la cifra anterior, alcanzamos entre 210,000 y 220,000 personas asesinadas por la violencia. Durante los años del siglo XXI de la Segunda Guerra del Congo, es probable que el número de muertes haya sido mayor, pero desafortunadamente, la información disponible sobre este conflicto no es suficiente para respaldar una estimación más alta con precisión. Si la Segunda Guerra del Congo y el genocidio de los pigmeos fueron temas horribles de discutir, debemos disculparnos de antemano. Ese conflicto marca la pauta para los siguientes que cubriremos. Desde el Congo pasaremos al segundo. La Guerra Civil de Liberia ocurrió entre la primavera de 1999 y el verano de 2003.
Este conflicto siguió a la Primera Guerra Civil de Liberia, que ocurrió de 1989 a 1997. Ese conflicto anterior tuvo un saldo de aproximadamente 20.000 muertos, es decir, una de cada 17 personas de la población previa a la guerra en batallas caracterizadas por niveles asombrosos de violaciones a los derechos humanos. La guerra terminó cuando el presidente Charles Taylor, con apoyo libio, orquestó el conflicto para derrocar a su predecesor. Desafortunadamente, Taylor y sus combatientes solían cometer actos de tortura y masacres incomprensibles. Y que Taylor había ganado su campaña presidencial con el eslogan, cito, "Mató a mi mamá, mató a mi papá, pero votaré por él". Realmente no debería haber sido una sorpresa que la situación en Liberia iba a seguir siendo terrible, pero Charles Taylor no era solo un déspota en su país, Liberia. Pronto apoyó insurgencias en países vecinos. Y como respuesta, algo que un líder más sensato podría haber previsto, esos países vecinos entonces apoyaron insurgencias para luchar contra él. Esos insurgentes, luchando en una coalición liderada por la Organización de Liberianos Desplazados, llamada así acertadamente, organizaron una invasión al país desde la vecina Guinea, que aportó dinero y equipo militar a la ofensiva rebelde. En respuesta, Taylor movilizó no solo al Ejército Nacional, sino también a una amplia variedad de facciones de milicias leales y semileales. Y Liberia muy rápidamente volvió a caer en el caos una vez más. En una ofensiva lenta, agotadora y asimétrica de ataques y retiradas, los rebeldes de Liberia avanzaron hasta las afueras de la capital después de unos 3 años, y después su impulso se desaceleró y comenzó a revertirse. Una segunda insurgencia surgió en el sur de Liberia, respaldada por Costa de Marfil, bajo presión de todos lados. Asediado en la capital, bombardeada por rebeldes mientras el país caía, Taylor renunció en agosto de 2003 y cedió el poder a un gobierno de transición, colapsando su gobierno. La Segunda Guerra Civil de Liberia destacó por su brutalidad y el uso constante de niños soldados en ambos bandos, más que por el número de muertes. A menudo se volvían adictos a la cocaína y otras drogas por orden de sus superiores para mantener el control, en parte por la gran devastación causada durante la Primera Guerra Civil del país. En su segunda vez, hubo muchas menos muertes, unas 50.000 entre combatientes y civiles frente a las 200.000 del conflicto anterior. De nuevo, al igual que la Segunda Guerra del Congo, este es un conflicto que abarcó tanto el siglo XX como el 2021, pero en este caso la gran mayoría de los combates, incluyendo las fases más intensas, ocurrieron a partir del año 2000, así que asume que las muertes en el siglo XXI por esta guerra son solo un poco menores que el total. Y de Liberia pasamos a Sudán, donde vamos a tener que quedarnos un rato. Hablando de 3 conflictos importantes, el primero es la guerra en Darfur, iniciada en febrero de 2003 y que posiblemente continúa hoy. Depende de cómo definas el fin de un conflicto y el inicio de otro. Para nuestros propósitos, esto distingue este conflicto de la guerra actual en Darfur, Sudán. Bueno, hablaremos de la guerra en Darfur desde su inicio en 2003 hasta la negociación de un acuerdo de alto el fuego que comenzó en 2010. Eso detuvo temporalmente lo peor de los combates en ese periodo. La guerra en Darfur continuó. Un lado compuesto por el ejército y el Estado sudanés, junto con milicias nómadas árabes sudanesas conocidas como los Janjaweed, y el otro lado compuesto por grupos rebeldes. Provenientes de esas zonas, grupos étnicos africanos negros como los Fur, Zakawa y Masalat se organizaron primero para defenderse de los ataques de los Janjaweed contra aldeas africanas negras. Estos grupos rebeldes crecieron en fuerza a principios de los años 2000 y demostraron ser capaces de aprovechar el exceso de compromiso del ejército sudanés con otras partes del país, buscando mantener el control del territorio en las últimas etapas de la Segunda Guerra Civil sudanesa. Aunque los rebeldes en Darfur lograron superar al ejército sudanés, sus victorias iniciales terminaron siendo su perdición. En lugar de intentar reprimir ellos mismos la resistencia en Darfur, el gobierno sudanés básicamente respaldó a las milicias Janjaweed para que se encargaran de la lucha, recurriendo al apoyo aéreo del gobierno siempre que fuera posible. Tras una gran victoria rebelde en Al-Fasha, los Janjaweed fueron liberados en la región, iniciando el genocidio en Darfur. En los años siguientes, los Janjaweed realizaron ataques impredecibles y abrumadores tanto contra los rebeldes como contra las comunidades civiles que estos protegían. Los centros de población rural de Sudán, y específicamente aquellos habitados principalmente por residentes no árabes, sufrieron lo peor, con aldeas arrasadas, personas comunes asesinadas indiscriminadamente y una violencia sexual brutal utilizada como arma de guerra. Para 2004, Human Rights Watch había emitido un informe detallando denuncias exhaustivas de limpieza étnica. Sin embargo,
Ese informe y otros similares no bastaron para una intervención efectiva en Darfur. El genocidio persistió varios años y se desaceleró hacia mediados de 2005 al aumentar las tensiones entre Sudán y Chad. La guerra de Darfur continuó con altibajos hasta 2010 y tras una larga pausa se intensificó de nuevo en 2013. La fase inicial del conflicto y genocidio de Darfur es otro caso donde las muertes de civiles en la periferia representan gran parte del total de víctimas. En este caso, muchas muertes de no combatientes fueron por hambruna, falta de alimentos y enfermedades. Fue casi totalmente provocada. Por eso antes distinguimos las muertes de no combatientes, donde la hambruna y enfermedades son parte de la vida en una zona de guerra. Aliviar esas condiciones es difícil durante una guerra, pero la hambruna y enfermedades a veces se usan como armas. El genocidio de Darfur fue de este tipo, con las milicias Janjaweed usando campañas de tierra arrasada para destruir tierras agrícolas, ganado, saneamiento y agua potable, infraestructura. Los mecanismos por los que la gente común pudo recibir ayuda, considerando el total de muertes del genocidio de Darfur, incluirán a personas que normalmente no estarían en nuestro grupo de inclusión. Esas personas representan una proporción relativamente pequeña del total de muertos como resultado del genocidio. Esa cifra, según estimaciones que toman en cuenta la larga secuela de asesinatos étnicos que continuaron después de que pasó lo peor de la violencia, es de aproximadamente 30,000 personas muertas. Es difícil determinar las muertes adicionales causadas por los rebeldes Janjaweed y el ejército sudanés, ya que ocultaron cifras de bajas y muchos rebeldes muertos fueron contados como víctimas del genocidio. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 15,500 personas murieron en combates entre 2003 y 2007, sin contar aldeas invadidas sin resistencia. Si consideramos los años de guerra hasta 2010, la cifra estimada de muertes sube a 320,000. Sin embargo, mencionaremos que las estimaciones del número de muertos en el conflicto de Darfur tienden a variar ampliamente. Por ejemplo, un estudio de enero de 2010 publicado en The Lancet estableció un rango para el número total de muertes que podría ser tan bajo como 178,000 o tan alto como 461,000. De Darfur pasamos a Sudán del Sur, donde abordamos la guerra civil sudanesa del sur. Desde diciembre de 2013, menos de 2 años y medio tras la independencia de Sudán del Sur, la guerra fue principalmente una lucha entre dos líderes que siguen siendo figuras clave en el país. El actual presidente de la nación, Salva Kiir, y el hombre que fue vicepresidente hasta que fue suspendido y juzgado en 2005, Riek Machar. En 2013, Kiir acusó a Machar de intentar dar un golpe de Estado, una acusación que rápidamente llevó a una división política en la facción gobernante del país. Entre los leales a Kiir y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, y la facción de Machar, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en oposición, Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en oposición. Para mayor claridad, nos referiremos a la facción de Kiir como el gobierno de Sudán del Sur y a la facción de Machar como el lado rebelde del conflicto. La guerra civil en Sudán del Sur fue un caos de intereses y facciones en todos los bandos. Se establecieron y rompieron altos el fuego, y la rivalidad étnica entre naciones fue especialmente amarga. El pueblo dinka representado por Salva Kiir y el pueblo Nuer representado por Machar. Sudán del Sur, como nación joven, tenía activos financieros y militares fáciles de dividir entre facciones en conflicto y un arsenal militar limitado. Era un lugar ideal para que una facción nominalmente gubernamental y una facción nominalmente rebelde lucharan en igualdad de condiciones. La lucha era asimétrica y a gran escala, con ambos bandos disputando lucrativos campos petroleros y otros recursos. La guerra se volvió la preferida de los traficantes de armas, quienes conseguían y entregaban armas globalmente. Se estima que miles de niños soldados fueron forzados a combatir en el conflicto por ambos bandos. Las masacres en Yuba en 2013, en Bentiu en 2014 y en otros lugares durante la guerra dejaron claro que la limpieza étnica era una prioridad para ambos bandos. Para ponerlo en perspectiva, los hechos de la masacre de Yuba en 2013, que ocurrieron en tan solo 4 días, fueron suficientes por sí solos para asegurar que la guerra civil de Sudán del Sur estuviera incluida en esta lista. En esos 4 días, soldados dinka habrían masacrado a más de 47,000 civiles Nuer, probablemente superando los 50,000 muertos. Al observar la guerra civil en su totalidad, las estimaciones de muertes en exceso durante el conflicto sitúan el número de fallecidos muy por encima de los 40,000.
Aunque muchas de esas muertes se debieron a la hambruna, según un estudio de 2018 de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, estas hambrunas fueron provocadas deliberadamente como ataques de hambre contra poblaciones civiles específicas, publicado cuando la mayoría de los combates ya había ocurrido. Una estimación conservadora del número de muertes en ese momento era de 383.000, de las cuales 190.000 se atribuían directamente a actos de violencia. Considerando los niveles más bajos de violencia, tras 2018, nuestra estimación de muertes coincide con la mayoría de cifras del conflicto, cerca de 40.000, aunque, de nuevo, debemos tener en cuenta que esa cifra específica probablemente sea una subestimación. Para finalizar la explicación de los conflictos en Sudán, debemos enfocarnos en la actual guerra civil, luchada entre el régimen militar que gobierna Sudán actualmente y su antiguo aliado, una organización paramilitar conocida como las Fuerzas de Apoyo Rápido, respaldada discretamente por los Emiratos Árabes Unidos y apoyada en secreto por una sorprendente variedad de otros gobiernos del mundo. Las Fuerzas de Apoyo Rápido dominan casi toda Darfur, mientras que las Fuerzas Armadas sudanesas controlan Jartum y la mayor parte del este del país. El conflicto inició en 2023 tras el golpe de estado del ejército de Sudán en 2021 con apoyo de las Fuerzas de Apoyo Rápido, pero luego empezaron a intentar reforzar su posición política sobre las Fuerzas de Apoyo Rápido, con la disputa resultante por el reparto de poder que eventualmente se convirtió en una guerra a gran escala. El conflicto ha involucrado a las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas sudanesas realizando ofensivas militares con equipo pesado y tecnología moderna de drones. Mientras que las batallas por la ciudad capital de Sudán, Jartum, la vieron caer bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido durante meses, antes de ser finalmente recuperada por las Fuerzas Armadas sudanesas. Las Fuerzas Armadas sudanesas movieron su sede de poder a Puerto Sudán en el Mar Rojo y las Fuerzas de Apoyo Rápido se enfocaron en controlar Darfur. De manera crucial, las Fuerzas de Apoyo Rápido son sucesoras directas de las milicias Janjaweed del genocidio de Darfur, tomando el control de territorios con la clara intención de limpiar étnicamente esas tierras y terminar el trabajo que comenzaron sus padres y tíos Janjaweed. Actualmente, las Fuerzas de Apoyo Rápido casi controlan toda la región de Darfur. Las Fuerzas Armadas sudanesas han consolidado su control sobre una parte del este del país. Y hasta el momento de escribir esto, ambos bandos están entrando en las primeras fases de lo que se espera sea una nueva campaña en la parte central del país. Tras años en que este conflicto fue ignorado por la mayoría del mundo y en especial por la prensa global, el mundo recibió la advertencia que expertos en el conflicto habían señalado por años. Eso es la limpieza étnica de Al-Fasha tras caer bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido en octubre de 2025. Calcular el número de muertos en la guerra civil sudanesa es un asunto notoriamente complicado debido a una combinación de recolección de datos incompleta, la ocultación internacional de la guerra tanto por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido como de las Fuerzas Armadas sudanesas y la relativa falta de observadores externos presentes en la zona de conflicto. Eso sin mencionar la cantidad de personas que mueren en áreas donde la infraestructura de salud del país ya ha sido destruida, lo que significa que ni siquiera hay un mecanismo para llevar un conteo local básico. Sin embargo, las estimaciones que tenemos son impactantes. A fines de 2024, Le Monde informó que más de 150.000 personas habrían muerto en menos de 2 años de combates, sin contar las batallas de 2025 en Jartum, Al-Fasha y Darfur. Un informe de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres reveló en noviembre de 2024 que más de 61.000 personas podrían haber muerto en Jartum, Sudán, entre abril de 2023 y junio de 2024. Para ponerlo en contexto, durante ese periodo de tiempo, las cosas estaban mal en el estado de Jartum, pero no era donde se estaban llevando a cabo los combates realmente intensos. Lo que implica que en otras partes de Sudán, en ese momento y desde entonces, el número de muertos podría haber estado aumentando hasta llegar a varios cientos de miles. Aunque esa estimación es sombría, la devastación en Al-Fasha y alrededores a finales de 2025 podría seguir siendo el peor derramamiento de sangre de la guerra civil. Antes de la captura por las Fuerzas de Apoyo Rápido, se estimaba que 260.000 personas estaban sitiadas y casi todas serían objetivo de su campaña de limpieza étnica. Sin embargo, hasta ahora, el número de personas que se sabe que lograron llegar con vida a un territorio seguro es solo de decenas de miles, como lo explicó el investigador Nathaniel Raymond del Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale. Cita después del hecho. Podría haber muerto más gente en 10 días que en los últimos 2 años de la guerra en Gaza. En el momento de esa declaración, el número de muertos en la franja de Gaza superaba los 68.000. Mira, a lo largo de este episodio ya lo hemos dicho varias veces y lo volveremos a decir mientras continuamos.
En varios de estos conflictos es probable que la cifra de muertos que manejamos esté subestimada. Pero ese problema es peor para la guerra civil en Sudán que para cualquiera de los otros conflictos de los que hablaremos, debido a la absoluta falta de información confiable que sale de Sudán. Hoy usaremos una cifra aproximada de muertes entre 175.000 y 450.000 personas, según estimaciones tras la captura de Al-Fasha por las RSFS. Siendo cautelosos, nos quedaremos con una cifra de alrededor de 250.000, usando la mediana de las estimaciones de expertos antes y después de la caída de Al-Fasha para ajustar el número de muertes adicionales tras su captura. Pero si el verdadero número de muertes en Sudán hoy fuera el doble o incluso el triple de eso, bueno, considerando lo que sabemos sobre cómo ha ido este conflicto, ciertamente no nos sorprendería ahora, al este de Sudán, tenemos que hablar sobre la nación de Somalia, donde una guerra civil ha estado ocurriendo de una forma u otra desde la década de 1980. Sin embargo, en el siglo XXI, los conflictos civiles de Somalia se han desarrollado en un lugar que ya es considerado un estado fallido por la mayor parte del mundo. Mucho después de momentos cruciales como la batalla de Mogadiscio, lo peor de la violencia moderna ha ocurrido en algunos puntos clave de inflexión. La invasión de Etiopía en 2006, el surgimiento de Al-Shabaab a finales de los 2000 y su posterior resurgimiento. En años recientes, la nación ha vivido enfrentamientos menores en varios frentes, ya sea entre el gobierno federal y los estados separatistas de Somalia, o entre los propios estados separatistas de Somalia peleando entre sí, o Al-Shabaab enfrentándose a milicias locales, o el Estado Islámico haciendo acto de presencia, o batallas con sindicatos criminales organizados y bandas de piratas. Aún así, omitimos partes del conflicto porque, sinceramente, no tenemos tiempo para abordarlas. La pesadilla de seguridad en Somalia, muy justa. Cuando se observa en conjunto, los conflictos superpuestos en Somalia suman con un número de muertes que supera los 10.000 según el ACLED. Somalia ha registrado unas 80.000 muertes verificadas hasta finales de 2025 desde el inicio del conflicto con Al-Shabaab. Se cree que la invasión de Etiopía a Somalia resultó en al menos unas 4.000 muertes del lado etíope, mientras que Etiopía probablemente mató al menos a varios miles de combatientes somalíes. Con cifras en gran parte subestimadas, una organización no gubernamental en Mogadiscio estimó que al menos 16.200 civiles fueron asesinados a finales de 2008. Se sabe que el Estado Islámico en Somalia ha matado al menos a varios cientos de personas más, mientras que ha sufrido cientos de bajas. Tanto ese conflicto como el conflicto separado pero interrelacionado de la Sanod en el norte de Somalia probablemente han dejado miles de muertos, aunque es extremadamente difícil obtener cifras precisas. Si sumas todas esas aproximaciones, obtendrás más de 110.000 muertos en Somalia desde 2000, sin contar los muchísimos enfrentamientos y escaramuzas menores que han ocurrido durante ese mismo periodo. Por la mala calidad de los registros nacionales y el poco interés en reportar cifras precisas de muertos por la guerra. Esperamos que el verdadero número, una vez más, sea mayor que las cifras que hemos mencionado. Como referencia, las estimaciones más altas sobre las muertes en la totalidad de los conflictos modernos de Somalia desde 1991 alcanzan un conteo de 1 millón de personas o más. Pero el último conflicto africano en nuestra lista podría haber sido el más devastador de todos. La guerra de Tigray enfrentó a Etiopía contra una facción rebelde que representaba al pueblo Tigray. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, o Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, luchó durante exactamente 2 años, desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 3 de noviembre de 2022. La guerra de Tigray vio al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray luchar no solo contra las fuerzas del gobierno etíope, sino también contra el ejército de su vecino Eritrea. Etiopía avanzaba hacia la guerra desde 2012 tras la muerte de Mele Zenawi, líder Tigray y fundador del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, quien era primer ministro. Tras años de descontento por el éxito Tigray, vieron cómo Abiy Ahmed fue elevado al poder y decidió rápidamente terminar el conflicto fronterizo de 20 años con Eritrea, el antiguo rival del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. Tras asumir el poder, Abiy Ahmed consolidó rápidamente el control. Tras el intento del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray de celebrar elecciones en Tigray en septiembre de 2020, la crisis constitucional llevó a Etiopía y Eritrea a reunir fuerzas contra los antes poderosos Tigray para una posible operación. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray lanzó un ataque preventivo contra un cuartel militar etíope, iniciando así la guerra. Muy poco después de que comenzó el conflicto, ambos bandos dejaron en claro exactamente qué tipo de guerra pretendían librar.
Días después de su ataque inicial, combatientes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray masacraron a más de 600 civiles, principalmente Amhara, en Maikadra. Días después, la milicia Amhara Fano realizó una masacre de casi 100 tigrayanos. Los combatientes Amhara se unieron a las fuerzas de los gobiernos de Etiopía y Eritrea. Y poco después, los tigrayanos unificaron sus muchas submilicias en las fuerzas de defensa de Tigray y lanzaron una campaña guerrillera asimétrica desde las montañas de la región de Tigray. Las fuerzas de todos los bandos siguieron cometiendo masacres. Eritrea invadió parcialmente Tigray. Con apoyo de una población local solidaria e indignada por los crímenes de guerra, las fuerzas tigrayanas lograron llevar a sus rivales a una prolongada guerra de desgaste. Los Oromo también se unieron a la lucha con los tigrayanos. Finalmente, varios grupos rebeldes se unieron y los tigrayanos lideraron una nueva coalición. A finales de 2021, la situación cambió y ambos bandos acordaron un alto al fuego. Tras 3 meses de intensos combates en la segunda mitad de 2022, cuando Etiopía, Eritrea y el Fano atacaron a los tigrayanos con una ofensiva de varios frentes y bombardeos aéreos devastadores. Según fuentes globales que informaban sobre los combates en ese momento, la cifra de muertos en Etiopía pudo haber alcanzado decenas de miles cada semana, con una estimación de un especialista regional radicado en Oslo que sugiere que 10.000 personas o más pudieron haber sido asesinadas en un periodo de tiempo de menos de un mes. Al finalizar el conflicto, fuentes internacionales coincidieron en que fue una de las guerras más mortales, quizá la más mortal, del siglo XXI hasta ese momento, según un grupo de la Universidad de Gante. Una combinación de masacres, ataques indiscriminados y hambruna provocada en zonas en disputa pudo haber dejado entre 30.000 y 40.000 civiles muertos junto con entre 20.000 y 30.000 combatientes de todos los bandos que perecieron durante el conflicto. Los funcionarios etíopes han intentado minimizar la cifra total, aunque realmente dice mucho que sus estimaciones minimizadas aún se agrupan en el rango de 8.000 a 10.000. Años después de la guerra, la mayoría de los expertos coinciden en que la cifra está entre 350.000 y 600.000 personas muertas y que el número real probablemente esté en el extremo superior de ese rango. Tras los hechos, todas las partes fueron investigadas por numerosos crímenes de guerra, como tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales, en todas las direcciones simultáneamente. Un intento conjunto de Etiopía, Eritrea, Bifano y sus aliados de perpetrar un genocidio contra los tigrayanos. No se deben ignorar los actos de limpieza étnica de los tigrayanos contra los Amhara, ni los intensos, aunque menos frecuentes, actos de represión contra los Oromo. Quizás lo peor de todo. Las últimas noticias indican que la guerra podría reiniciarse pronto, ya que fuerzas tigrayanas han tomado varias aldeas en Afar, Etiopía, y han sido atacadas con drones por el gobierno. Europa y Medio Oriente. Así que desde África pasamos a la fase final de nuestro macabro recorrido mundial, Europa y Medio Oriente. Bueno, comenzaremos en Europa, donde tenemos 2 conflictos que considerar, y como no debería sorprender a nadie, ambos involucran a Rusia. El primero fue la Segunda Guerra de Chechenia, un conflicto claramente dividido en 2 fases. Una invasión a gran escala de la región de Chechenia por parte de Rusia desde agosto de 1999 hasta abril de 2000 y un periodo de casi 9 años de insurgencia asimétrica después de eso. Los combates más intensos de la guerra ocurrieron en los últimos meses de 1999, como el asedio a Grozny. Las derrotas sucesivas de los caudillos chechenos y la campaña rusa de casi una década para acabar con la insurgencia chechena ocurrieron en ese periodo. Eso es lo que estamos analizando hoy, como probablemente debería ser obvio, dado que estamos llamando a este conflicto la Segunda Guerra Chechena. Tras la caída de la Unión Soviética, hubo una primera guerra chechena porque Chechenia buscó su soberanía en vez de unirse a Rusia. Esa guerra concluyó en 1996 con un estimado de entre 30.000 y 100.000 personas muertas durante el conflicto, incluyendo una probable cifra de civiles muertos, superior a 40.000. Después de ese conflicto anterior, Chechenia quedó dividida en la práctica entre varios poderosos señores de la guerra y la región, notoriamente inestable, nunca perdió su tendencia a la independencia. Semanas antes de la Segunda Guerra, el señor de la guerra checheno Shemil Basayev lideró una fallida invasión a Daguestán y fue acusado de atentados con bombas en apartamentos rusos. Hoy, muchos expertos creen que esos atentados fueron ataques de bandera falsa para justificar la guerra contra Chechenia.
En esas versiones, Moscú esperaba que una guerra en curso ayudara al país. El nuevo primer ministro, un exespía poco conocido llamado Vladimir Putin, llegó a la presidencia como esperaba Boris Yeltsin tras los atentados en apartamentos y la fallida invasión de Dagestán. Rusia utilizó toda la fuerza de su ejército para enfrentar la amenaza chechena, primero con intensos bombardeos que causaron cientos de civiles muertos y miles de desplazados, luego con una invasión terrestre masiva. Desde octubre de 1999, las tropas rusas avanzaron brutalmente por la región usando bombardeos aéreos y fuego de artillería para eliminar la oposición. A inicios del 2000 comenzó lo peor de la ofensiva rusa. En ese momento, Rusia estaba sitiando la capital de Chechenia, Grozny, donde a mediados de enero, Rusia decidió que ya había debilitado lo suficiente a la ciudad, hasta justificar una invasión a gran escala. Tras la caída de Grozny en febrero, Rusia obtuvo el impulso para aplastar la resistencia chechena en otros lugares, pese a seguir sufriendo muchas bajas. Las fuerzas rusas cometieron masacres de civiles, y los ataques con misiles o bombardeos mataban a decenas en zonas aún no capturadas. Aunque Rusia suele subestimar sus bajas, sus ofensivas en Chechenia fueron muy costosas y probablemente causaron la muerte de miles de soldados. En mayo de 2000, Rusia terminó su ofensiva e instaló a Ahmad Kadyrov como líder afín. Su hijo Ramzan aún gobierna Chechenia con mano dura. En los años siguientes, la resistencia chechena usó guerra asimétrica, con incursiones, emboscadas, atentados suicidas y toma de rehenes. Asesinaban a todos los colaboradores prorrusos, incluso a Ahmad Kadyrov. La campaña contrainsurgente de Rusia fue tan represiva como era de esperarse, de una fuerza ya acusada de tortura, ejecuciones extrajudiciales y extracción de órganos, incluso antes de considerar las bajas conocidas o sospechadas. Debemos considerar las desapariciones reportadas por grupos de derechos occidentales, que suman más de 5.000 civiles chechenos desde el inicio de la Segunda Guerra Chechena, sin incluir a combatientes. Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos estiman que desde 1999 murieron más de 25.000 civiles adicionales, aunque fuentes chechenas en ocasiones han indicado una cifra de muertes aún mayor, a veces de hasta 30.000 civiles. Entre las dos guerras en Chechenia, Rusia reconoce formalmente la muerte de hasta 6.300 soldados y 1.072 policías chechenos, aliados de Rusia. Las estimaciones externas suelen estar entre 9.000 y 15.000 del lado pro-Rusia, la Unión de los Comités de Madres de Soldados de Rusia, una organización no gubernamental que intentó llevar su propio registro. Se estima que unos 14.000 soldados rusos murieron en Chechenia entre 1999 y 2005. Rusia dice haber matado a 16.000 combatientes chechenos insurgentes. Las estimaciones externas varían mucho y se basan en datos tan escasos que incluso es difícil establecer límites claros. En 2005, ese caudillo checheno que mencionamos antes, Shimil Basayev, afirmó en una entrevista que solo 3.500 chechenos habían muerto. Eso probablemente fue una gran subestimación. Finalmente, más de 600 rusos murieron en territorio ruso durante la guerra, en total, contando tanto a los muertos como a los desaparecidos. Las estimaciones conservadoras de todas las partes sugerirían un número de muertos de 40.000 o menos. Mientras que en el extremo superior, una suma de estimaciones lo suficientemente confiables superaría fácilmente los 60.000. Por eso no incluyo la Segunda Guerra de Chechenia en esta discusión. Podría ser un poco controvertido, ya que de hecho es un caso límite, pero según nuestro juicio merece ser incluido de todos modos. Sin embargo, el otro conflicto en el que Rusia participa aquí está lejos de ser un caso límite. Eso, claro, sería la invasión actual de Ucrania por Rusia. ¿Dónde? Entre la anexión de Crimea, su guerra de baja intensidad en la región de Donbass y la invasión a gran escala que comenzó en 2022. Rusia tiene más de 11 años de combates por los cuales responder, y el número de muertos de esas dos fases anteriores de la guerra es relativamente fácil de establecer. Solo 6 personas murieron en la toma de Crimea y cerca de 3.400 civiles. Según la Organización de las Naciones Unidas, hasta finales de 2021 murieron 4.400 soldados ucranianos y 6.500 combatientes rusos o prorrusos en el conflicto de Donbass. Con respecto a las personas que perdieron la vida durante esos primeros enfrentamientos, vamos a pasar directamente a la invasión a gran escala de Rusia. Porque, en comparación, esas muertes en Crimea y el Donbass son poco más que un error de redondeo. Ahora, me imagino que cualquier persona que haya llegado tan lejos en un episodio sobre el número de muertes en las guerras del siglo XXI ya está familiarizada con esto, al menos con un esquema básico del conflicto en Ucrania. Por el bien de la posteridad, daremos un breve resumen, como en otros conflictos mencionados en este video.
Después de décadas de mantener un equilibrio bastante frágil con Rusia en el mundo postsoviético, Ucrania fue puesta en el camino hacia la guerra con Moscú durante y después de su levantamiento del Euromaidán en 2014, cuando el presidente Viktor Yanukovych, respaldado por Rusia, se vio obligado a huir del país tras intentar retirar a Ucrania de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Rusia anunció la anexión de Crimea muy poco tiempo después. Luego patrocinó y apoyó insurgencias separatistas en la región de Donbass, en el extremo oriental de Ucrania, y después pasó años construyendo un pretexto para marchar sobre Kiev. Ese pretexto, basado sobre todo en invenciones emitidas desde ahí. El Kremlin solicitó a Rusia desnazificar a un presunto gobierno fascista ucraniano, algo falso, mientras integraba a Ucrania. Cito, tierras históricamente rusas y que Rusia debía enfrentar la expansión de la OTAN. Porque, según la lógica de Moscú, que la OTAN agregue más miembros equivale a que la OTAN sea una amenaza mortal para la soberanía rusa. En Warfronts llevamos casi 4 años poniendo los ojos en blanco y eres bienvenido a unirte a la práctica con nosotros. Una invasión que Rusia claramente pretendía que fuera un asunto rápido y sencillo, rápidamente se convirtió en una ofensiva agotadora y excepcionalmente costosa después de que las columnas de tropas rusas se estancaron y encontraron una fuerte resistencia en ruta a Kiev. Las fuerzas ucranianas se pusieron manos a la obra, destruyendo unidades rusas vulnerables donde podían, atrincherando posiciones defensivas cuando tenían la oportunidad y cediendo a la formación de nuevas líneas de batalla cuando se veían obligados a hacerlo. Con la ventaja de que mucho armamento estándar de la OTAN y varias innovaciones en drones cruzaban la frontera. Ucrania ha logrado contener a Rusia durante casi 4 años seguidos, cediendo solo pérdidas territoriales menores en la mayoría de las áreas, lanzando una contrainvasión en Kursk y atacando el territorio ruso con misiles y drones, mientras niega el control ruso del espacio aéreo ucraniano. Rusia, por supuesto, ha logrado muchas de sus propias y sombrías victorias, incluyendo muchas que ocurrieron en colaboración con fuerzas mercenarias no estatales. Y ha logrado arrastrar a Ucrania a una guerra de puro desgaste, sabiendo que, si Moscú logra que el conflicto dependa de la capacidad relativa de ambos bandos para desperdiciar vidas y disparar proyectiles de artillería, entonces esa es una batalla que Rusia eventualmente ganará. Siguiendo ese estilo de guerra, la invasión a Ucrania ha sido muy costosa para ambos bandos. Pero como Ucrania y Rusia minimizan sus bajas y exageran las del rival, los observadores externos se han visto obligados a depender de métodos menos que ideales para recopilar datos e intentar estimar el verdadero costo de la guerra. A finales de 2025, la estimación rusa más reciente y aceptada proviene del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de América, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de América. A mediados de 2025, el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de América situó el número total de bajas rusas en más de 950,000 con el número de soldados rusos muertos, llegando hasta 250,000. Según el mismo estudio, Ucrania habría perdido entre 60,000 y 100,000 soldados con bajas totales de hasta 400,000. Esa discrepancia se explica en parte por la dependencia de Rusia en reclutas poco entrenados y menos capacitados, o incluso combatientes reclutados de prisiones rusas para servir básicamente como carne de cañón. Mientras que la mayor capacidad de Ucrania para aprovechar la tecnología de drones y eliminar personal ruso también marca una diferencia real tanto en el lado ruso como en el ucraniano. Otros análisis sugieren que el número de muertos podría ser mucho mayor. Las estimaciones de la British Broadcasting Corporation, en colaboración con el medio independiente y anti-Putin ruso Mediazona, situaron el número de muertos rusos en hasta 317,000 para octubre de 2025. Al combinar el número de muertes que se pudieron rastrear a partir de ediciones de cementerios rusos, obituarios y otros indicadores claros de una persona fallecida. Opiniones de expertos sobre cuántas muertes podían contabilizarse con esos métodos. A finales de 2025, supuestos datos filtrados de Rusia sugirieron que casi 87,000 soldados habían muerto solo de enero a agosto de 2025, además de unos 34,000 desaparecidos. Un análisis posterior de The Economist mostró cifras similares en 2025, indicando que este año murieron hasta 5 soldados rusos por cada ucraniano. Hasta ahora, 1 de cada 100 hombres rusos menores de 60 años al inicio de la invasión en 2022 podría haber muerto en los campos de batalla de Ucrania. En cuanto a Ucrania, las cifras ampliamente aceptadas producidas por Ucrania Losses documentaron un poco menos de 80,000 combatientes ucranianos muertos hasta finales de octubre de 2025, junto con aproximadamente 82,000 desaparecidos en combate. En total son unos 162,000, aunque se cree que muchos desaparecidos son desertores. En cuanto a los civiles, la estimación oficial de las Naciones Unidas sugería alrededor de 14,400 civiles ucranianos muertos y varios cientos más en Rusia, aunque reconoce que esas cifras probablemente sean menores al total real.
Sumando muertos de guerra del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de América y civiles de la Organización de las Naciones Unidas, el total de muertos en ambos bandos, incluida la guerra en Donbass, rondaría o superaría los 40.000 al momento de escribir esto. Por supuesto, si vamos a criticar a Rusia por sus desventuras en Chechenia y Ucrania, entonces al menos deberíamos hacerle un pequeño reconocimiento al ofendido de muerte Putin. Fanboys que comentan y de inmediato pasan a hablar de las desventuras de Estados Unidos en Irak. Por cierto, solo una palabra rápida para cualquiera de esos espectadores específicos que todavía están viendo. El hecho de que el otro tipo también cometa atrocidades no hace que tus atrocidades sean menos atroces en ningún caso. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003 y sus muchos años posteriores de ocupación fue una parte central de la guerra contra el terrorismo de los Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ya había invadido Irak antes, a principios de los años 90, enfrentándose al dictador de mucho tiempo, Saddam Hussein, pero rechazando la oportunidad de derrocarlo por completo. Saddam Hussein siempre mostró afinidad por las armas de destrucción masiva. Tras la suspensión de la cooperación de Irak con la Organización de las Naciones Unidas sobre inspecciones en 1998, Washington sospechó que Saddam Hussein acumulaba armas de destrucción masiva después del 11 de septiembre. La administración Bush de Estados Unidos se basó en esa especulación para justificar el uso de la fuerza contra el régimen de Irak. Aunque, en retrospectiva, esas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva resultaron ser poco más que una farsa. Sin embargo, cuando eso fue evidente, Saddam Hussein ya había sido derrocado hacía tiempo, en una ofensiva de conmoción y pavor que reunió a decenas de países. El conflicto tuvo dos fases, similar a las operaciones de Estados Unidos en Afganistán o de Rusia en Chechenia. Una ofensiva inicial unilateral donde el poderío militar estadounidense superó la resistencia del régimen iraquí. Y una segunda fase de guerra, mucho más larga, caracterizada por una resistencia asimétrica y constante. La primera fase duró solo 6 semanas antes de la captura de Saddam Hussein, con Irak perdiendo unos 9.200 combatientes y cerca de 3.750 civiles muertos, mientras que Estados Unidos perdió solo 139 de sus soldados y el Reino Unido solo 33. Luego vino una ocupación prolongada, donde Estados Unidos y sus aliados buscaron formar un gobierno pro-occidental para reemplazar al anterior. Mientras intentaban sofocar numerosas insurgencias en los primeros años, estos grupos estaban formados por leales a Saddam y marginados tras el colapso del antiguo régimen. Después de eso, primero fue un grupo de extremistas yihadistas, incluidos muchos exleales a Saddam, quienes encontraron su camino hacia la intersección entre el fundamentalismo religioso extremo y la violencia no estatal. Luego, Estados Unidos y su coalición tuvieron que enfrentarse a una oleada de combatientes extranjeros, operativos de Al-Qaeda y nuevas insurgencias y milicias yihadistas que provocaron batallas en lugares como Fallujah. Luego, Irak cayó en una guerra civil entre chiitas y sunitas. Así fue hasta que las tropas de combate de Estados Unidos se retiraron de Irak en 2011. En cuanto a las bajas de la guerra de Irak, algunas cifras de muertos son fáciles de contar, otras se han vuelto temas delicados. Para la coalición, especialmente Estados Unidos, las cifras son claras. Estados Unidos perdió 4.508 soldados, Reino Unido 179 y el resto de la coalición 139 en total. Washington reporta 3.650 contratistas militares privados y 17.960 fuerzas de seguridad iraquíes respaldadas por Estados Unidos muertos. Las milicias alineadas con Estados Unidos perdieron al menos otros 1.000, aunque esos números pueden ser realmente bastante imprecisos. Ya mencionamos los cerca de 9.200 soldados iraquíes que murieron antes de que Estados Unidos desmantelara el régimen previo a la invasión. Según la coalición y iraquíes pro-estadounidenses, entre 26.000 y 28.000 insurgentes iraquíes fueron asesinados. Tras la caída de Bagdad, murieron 139 periodistas, pero donde los números se vuelven mucho más controvertidos es en las bajas civiles. Según el proyecto de recuento de víctimas en Irak, hasta 113.728 civiles murieron a lo largo de la guerra, aunque alrededor de 10.000 de esos casos están en disputa. Associated Press reportó 110.600 iraquíes muertos hasta abril de 2009, incluyendo combatientes. Otras estimaciones fueron mayores. The Lancet calculó entre 40.000 y 950.000 muertes en la guerra. Opinion Research Business International Apollon Group, con sede en Londres, publicó la estimación más alta, entre 946.000 y 1.12 millones de muertes. Aunque esas cifras han sido ampliamente descartadas debido a los métodos utilizados para recopilarlas, lamentablemente aquí en Warfront no tenemos información adicional que ofrecer al respecto. Si la tuviéramos,
no la ocultaríamos tanto en un episodio. Solo podemos seguir el juicio de expertos fuera de Irak y Estados Unidos. Idealmente, quienes tienen menos intereses suelen sostener eso. Lo ideal es usar la cifra del proyecto de conteo de víctimas en Irak. Cerca de 20.000 civiles murieron en el conflicto, unas 13.000 aproximadamente. Si sumamos estas cifras con todos los demás datos reportados, llegamos a entre 250.000 y 275.000 muertos a lo largo de toda la guerra. Por supuesto, siempre que sea sobre Irak. Es un corto viaje a la vecina Siria, donde la guerra civil se volvió un infierno durante más de una década de combates. Sin embargo, Siria no fue la única guerra civil surgida de la primavera árabe. Es reconocida como el conflicto más costoso en el mundo árabe tras 2011, al igual que otros en Medio Oriente de esa época. La guerra civil siria comenzó como una serie de protestas, en este caso dirigidas contra la dinastía familiar Assad, que había gobernado Siria durante las décadas anteriores. Después de que el dictador del país en ese momento, Bashar al-Assad, respondiera con una serie de represiones, la oposición nacional se transformó en una insurgencia y poco después, el conflicto había generado más facciones independientes en combate que casi cualquier otro en la memoria reciente. Durante el conflicto, la población kurda de Medio Oriente formó y defendió una república autónoma liderada por kurdos que aún existe. El ejército libre sirio primero creció en fuerza y luego se fragmentó en una amplia variedad de facciones prodemocráticas e islamistas. Turquía invadió por tierra y Rusia. Irán, Europa y Estados Unidos también participaron. Las organizaciones yihadistas como Al-Qaeda y Estado Islámico influyeron significativamente en la guerra. Hasta casi 14 años después del inicio del conflicto, en diciembre de 2024, una coalición rebelde liderada por el líder de Siria. Hoy, el excombatiente yihadista Ahmed al-Shara logró realizar un asalto relámpago y derrocar al régimen en Damasco. Si la guerra civil siria terminó o solo cambió de forma en 2025 en adelante, sigue siendo muy controvertido. Pero si definimos la guerra civil siria como la guerra para derrocar a Bashar al-Assad, entonces al menos podemos mirar atrás en retrospectiva y evaluar la gran mayoría del conflicto. Aunque, como de costumbre, es muy difícil establecer un conteo exacto de los muertos por la guerra en Siria, en este conflicto es relativamente sencillo, al menos acercarse a un rango aproximado para el año 2021, cuando la guerra se estabilizó en varios estancamientos hasta el asalto de 2024 que derrocó a Assad. Las Naciones Unidas habían catalogado un conteo mínimo de muertos que ascendía a 580.000. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos estimó cifras similares para fines de 2024, 347.000 combatientes y casi 20.000 civiles, incluyendo cadáveres que no fueron identificados positivamente pero que fueron documentados como muertos. El observatorio también estimó que 110.000 personas fueron asesinadas sin que sus muertes se documentaran. Sea cual sea el valor de esos números, se explicarían en parte por la fuerte represión interna del gobierno de Assad, que habría hecho desaparecer a decenas de miles de sirios sin dejar rastro. Las estimaciones del observatorio, la Organización de las Naciones Unidas y otras fuentes coinciden en que los muertos superan los 500.000, pero son menos de 675.000. Ahora, antes de continuar, deberíamos tomarnos un momento para señalar eso. Aún sumando las bajas de la invasión estadounidense a Irak y la guerra civil siria, el total sigue siendo menor que el número de muertos en ambos países. En el siglo XXI, aún no hemos contado la guerra contra el Estado Islámico en Irak y Siria, comenzando cuando el grupo empezó a causar impacto en Irak y Siria en 2013 y continuando hasta el día de hoy. Debido al número de muertos, eso tendría que contarse dos veces. No abordaremos por separado la guerra civil siria y la lucha contra el Estado Islámico en este episodio. Si restamos el número de muertos en Siria, los combates adicionales en Irak no alcanzan el umbral de bajas que hemos establecido. Pero si quieres entender la historia del conflicto en Irak y Siria en el siglo XXI, simplemente es imposible no al menos reconocerlo. Mientras la guerra civil siria estaba en su punto más alto, el mundo prestó mucha menos atención a otro devastador conflicto, la invasión de Yemen. La guerra civil yemení, como la de Siria, surgió de la primavera árabe, cuando la revolución yemení derrocó el largo gobierno de Ali Abdullah Saleh. En vez de llevar a Yemen a un mejor futuro, el levantamiento de 2011 provocó un conflicto mayor. En el siglo XX, Yemen se dividió en dos, una separación que aún hoy influye en su funcionamiento como consecuencia de esa partición y la posterior reunificación violenta. Los zaidíes, una importante minoría religiosa en Yemen, llevan tiempo organizándose y defendiéndose.
Liderados por un grupo llamado Ansar Allah, pero mejor conocidos hoy como los Hutíes, la población saidí de Yemen había estado involucrada en enfrentamientos de baja intensidad con el gobierno yemení desde principios de la década de 2000. En la agitación política tras la revolución de 2011, los hutíes tomaron las armas contra la nación. Nuevo gobierno decidió tomar el complejo presidencial en 2015 para evitar que el país se dividiera en 6 estados federales. A partir de ese momento, todo se salió de control. En la siguiente década de guerra, los rebeldes hutíes ganaron rápido impulso en el oeste del país, donde vive la mayoría de los yemeníes y ya controlan la capital. Tras una ofensiva sorpresiva en 2014, los hutíes avanzaron en todas las direcciones para intentar derrocar al gobierno. La dirigencia reconocida internacionalmente estaba en Adén. Una coalición liderada por Arabia Saudita defendió la ciudad, mientras los hutíes fortalecieron lazos con Irán y aceptaron su apoyo financiero, militar y técnico para las próximas batallas. Destacan por su creatividad y habilidad para aplicar tácticas de guerra insurgente a gran escala. Los hutíes causaron pérdidas significativas a la coalición saudita, lo que llevó al fin de sus operaciones. Desafortunadamente, la vida bajo los hutíes estuvo lejos de ser tan triunfante como lo fue para los combatientes dentro del movimiento. Durante la guerra, Yemen sufrió hambruna y el colapso de gran parte de su infraestructura de salud y saneamiento. En este conflicto, ambos bandos, especialmente los hutíes, usaron la retención de ayuda alimentaria como arma contra poblaciones vulnerables cuando les convenía. Por ello, incluiremos en nuestro recuento final a los civiles que murieron de hambre y enfermedades durante el conflicto. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 377,000 personas han muerto en Yemen. Desde el inicio de la guerra civil en 2014 hasta finales de 2021, de esos, más de 150,000 murieron como resultado directo del combate, incluyendo tanto a combatientes como a civiles, mientras que el resto, más de 200,000, murieron como resultado de la hambruna, un brote generalizado de cólera u otras consecuencias indirectas de los combates en Yemen, un lugar con una población muy joven. En general, la mayoría de los que murieron indirectamente eran niños pequeños, ya que la desnutrición aguda les afecta más gravemente que a los adultos. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe de 2021, cada 9 minutos muere un niño yemení menor de 5 años por este conflicto. Desde entonces, el conflicto ha cambiado drásticamente y las autoridades yemeníes a veces han aceptado acuerdos de alto el fuego, y con los hutíes provocando la ira mundial. Tras causar la crisis del Mar Rojo con ataques de drones y misiles a embarcaciones, aunque el número de muertos en esa fase de la guerra ha estado lejos de ser cero, el regreso de la ayuda humanitaria y un cambio hacia métodos de combate menos costosos han hecho que el número de muertos disminuya drásticamente. Así que, para nuestros propósitos de hoy, nos mantendremos en esa cifra de 377,000 muertos de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que el número real de fallecidos probablemente sea al menos unos cuantos miles más alto. Después de Yemen, tenemos que hacer una última parada antes de concluir lo que ha sido un recorrido espantoso por el mundo. Por supuesto, esa última parada nos lleva a Gaza. Así como el conflicto proxy más grande entre la nación de Israel y sus aliados por un lado y la nación de Irán y sus representantes en Hamas, Hezbollah y otros lugares por el otro. Intentaremos abordar toda la guerra proxy entre Israel e Irán. En el siglo XXI debemos considerar más que la guerra en Gaza. Incluye la guerra de 2006 en Líbano, los conflictos en Gaza de 2008, 2014 y 2021, los choques entre Israel y Hezbollah desde 2023 y la guerra de 12 días entre Israel e Irán en 2025. En cuanto a la causa del conflicto en general, de alguna manera es una historia tan antigua como el tiempo. Tras la Revolución Islámica de 1979, Irán e Israel se enfrentaron. Israel afirma que Irán lo eliminaría si pudiera, e Irán sostiene que Israel reprime sistemáticamente a musulmanes en su territorio y fuera de él. Israel, la potencia militar más avanzada y apoyada internacionalmente en el conflicto, ha buscado luchar, principalmente manteniendo un control estricto sobre su territorio y aplastando cualquier signo de resistencia cuando aparece. Irán, ante una gran desigualdad financiera, técnica y militar, decidió aliarse con varios actores no estatales. Apoya a quienes pueden mantener su parte en esta larga guerra fría. Aunque podríamos dedicar todo un episodio a repasar cada enfrentamiento entre Israel e Irán o sus representantes, pongan atención a 2 conflictos, la guerra Israel-Hamas de 2023 y el breve pero intenso enfrentamiento entre Irán e Israel en 2025. El conflicto inició el 7 de octubre de 2023 tras años intentando que Israel bajara la guardia con una falsa seguridad.
Combatientes de Hamas salieron de Gaza y atacaron indiscriminadamente a israelíes, matando a casi 1.200 personas, incluidos 815 civiles, y tomando 251 rehenes. Israel respondió con gran fuerza, primero con bombardeos aéreos y luego con una invasión terrestre gradual. Avanzan por la franja de Gaza para desmantelar a Hamas, sin mucha consideración por los civiles en su camino. Durante el conflicto, Israel ha restringido rutinariamente el flujo de ayuda crítica y ha perpetrado lo que una amplia gama de expertos globales ha descrito como un genocidio. Mientras que Hamas ha aprovechado al máximo a la población civil de la franja de Gaza para utilizarlos como escudos humanos. En 2025, Israel e Irán libran su primera guerra directa y a gran escala. Israel lanzó intensos ataques aéreos y asesinatos contra el programa militar y nuclear de Irán, mientras Irán intentó responder sin éxito con cientos de misiles balísticos y más de 1.000 drones kamikaze. El enfrentamiento terminó con ataques aéreos estadounidenses que lanzaron bombas gigantes y perforadoras para intentar destruir instalaciones nucleares iraníes subterráneas. Aunque el impacto de esos ataques aún se debate, la cifra de muertos en la guerra en Gaza. Esto genera una fuerte disputa, pues Israel y sus aliados rechazan constantemente las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza está controlado por la organización Hamas. Sin embargo, a nivel internacional, esas cifras generalmente se consideran relativamente confiables. Aunque no se puede revisar exhaustivamente todas las cifras del Ministerio de Salud de Gaza por las circunstancias actuales, los intentos limitados de verificar sus datos suelen validar sus cifras. Otros estudios indican que las cifras del Ministerio de Salud de Gaza podrían estar subestimadas, pues no consideran los cuerpos aún no recuperados de los escombros. El Ministerio de Salud de Gaza informa que hasta octubre de 2025 han muerto más de 69.000 gazatíes en el conflicto. Aunque es difícil verificar la proporción exacta de civiles y combatientes, fuentes independientes no israelíes estiman que entre 60 y 80% de los muertos eran civiles. Las afirmaciones israelíes tienden a acercarse al 50% del número reducido de personas que Israel reconoce haber matado, mientras que algunos informes sugieren una proporción de civiles muertos tan alta como el 90%. Si una estimación promedio del 70% es correcta, el número de civiles muertos en Gaza sería de unos 48.000. Israel ha tenido 2.092 bajas con 1.195 muertos en los ataques del 7 de octubre. En la guerra Israel-Irán de 2025, Israel reconoció 33 muertos y grupos de derechos humanos estiman 1.200 iraníes fallecidos. Debemos considerar las operaciones de Israel contra Hezbollah en Líbano, con 87 soldados y 46 civiles israelíes muertos frente a unos 5.000 combatientes de Hezbollah, alrededor de 4.000 víctimas civiles adicionales y más de 550 muertos en Siria. El número de muertos de otros enfrentamientos entre Israel y Hamas, otros grupos militantes palestinos y otras fuerzas combatientes respaldadas por Irán desde el año 2000 incluye a varios miles de personas más de todos los bandos en el conflicto. La guerra por el poder en Medio Oriente ha causado entre 85.000 y 95.000 muertes, sin incluir la violencia diaria que ya es parte de la vida en las zonas afectadas. Así que, por fin, con nuestro recorrido por el mundo completo, llegamos a esto. Un recuento final de los conflictos más mortales del siglo XXI hasta ahora y una lista de los 10 peores conflictos de todos. Al hacer esto, debemos enfatizar una lección evidente en este episodio. Calcular las muertes en un conflicto es sumamente difícil. Eso rara vez da una cifra precisa para guerras de esta escala. Por lo tanto, tenemos que hacer una última advertencia. Si de alguna manera pudiéramos ver las cifras verdaderas y precisas de cada uno de estos conflictos, aún no descubiertas por expertos independientes y casi con certeza perdidas en la historia, entonces el orden final podría ser diferente al que estamos a punto de presentar. En última instancia, nosotros o cualquier otro observador externo solo podemos ser tan precisos como los datos a los que tenemos acceso, y esos datos están muy lejos de lo que desearíamos que fuera posible. Además, somos conscientes de cómo decidimos contar las muertes en estos conflictos. Distinguir entre muertes indirectas por enfermedades o hambruna que fueron provocadas y aquellas que fueron periféricas introduce su propio nivel de incertidumbre. En Frentes de Guerra hemos decidido cómo construir la lista, así que presentaremos la versión final. Eso no significa que nuestra forma de calcular el número de muertes sea más o menos correcta que cualquier otra forma de hacerlo.
Solo que, según nuestra estimación, esta era la manera más clara de responder la pregunta que estábamos tratando de responder y encontrar. No solo el número de personas que murieron durante un conflicto, sino el número de personas que fueron asesinadas intencionalmente por las facciones en combate durante un conflicto. Una lista con otros criterios o que considere esos factores de forma distinta dará un resultado diferente, que también puede ser preciso. Así que, con un último reconocimiento a esa importante distinción, presentemos los 10 conflictos más mortales y devastadores del siglo XXI hasta la fecha. En 10º lugar, por encima de la invasión de Estados Unidos a Afganistán y la insurgencia en Colombia, está la Segunda Guerra del Congo, con entre 210.000 y 220.000 muertes directas. Como dijimos antes, esta guerra continuó de 1998 a 2003 y tuvo un número increíblemente alto. Muertes indirectas estimadas, más de 54 millones en exceso. Sin embargo, si solo contamos las muertes ocurridas durante el siglo XXI y únicamente aquellas que fueron resultado directo de acciones deliberadas por parte de las facciones en combate, esto lo coloca en el número 10 de nuestra lista. En el número 9, según los datos disponibles hasta ahora, tenemos el conflicto actual en Sudán, que se estima ha causado la muerte de alrededor de 250.000 de personas. Esa cifra casi con certeza es una subestimación grave y lamentablemente no se puede saber cuán extrema podría ser esa subestimación. En 8º lugar está la invasión de Irak por Estados Unidos, con grandes discrepancias en el número de muertes civiles respecto a otros conflictos mencionados. Como probablemente sabes, el legado de la guerra de Irak sigue siendo un tema excepcionalmente espinoso tanto en el mundo occidental como en Medio Oriente hasta el día de hoy. Pero usando cifras generalmente aceptadas que parecen ser de las más confiables que existen, llegamos a un total de muertes combinando civiles y combatientes de entre 250.000 y 275.000. En 7º lugar, las guerras de cárteles en México se intensificaron a partir del 2000, especialmente desde 2006. Se estima que 319.000 personas han muerto por el conflicto. Las numerosas desapariciones y la coincidencia entre homicidios por guerras de cárteles y otros motivos son factores clave. La cifra de 319.000 no es una verdad absoluta, pero idealmente al menos se acerca un poco a la verdad en el número 6. Regresamos a Sudán para hablar de la guerra en Darfur y el genocidio que la acompañó, tomando en cuenta todos los bandos del conflicto hasta lo que podemos interpretar libremente como el final de esa fase del conflicto civil en Sudán. Alrededor de 2010 llegamos a una cifra estimada de muertes de aproximadamente 320.000. Entrando en nuestro top 5 excepcionalmente sombrío, encontramos la guerra en Yemen, con una cifra estimada de 377.000 muertes, de acuerdo con las estimaciones de las Naciones Unidas sobre los costos del conflicto hasta 2021. Desde entonces ha habido enfrentamientos en Yemen y ataques aéreos de Israel, Estados Unidos y aliados. No estimamos que el número adicional de muertes, muy difícil de establecer durante este tiempo, haría que el total de muertes en Yemen sea lo suficientemente alto como para superar las siguientes 2 entradas en nuestra lista, que están una al lado de la otra y comparten el 3er y 4º lugar. Tenemos la guerra civil en Sudán del Sur y la invasión a Ucrania en ambos conflictos. Aunque es difícil obtener cifras exactas y probablemente haya un subregistro de muertes civiles. En ambos casos, llegamos a un saldo total de muertes de entre 40.000 entre Ucrania y Rusia y 40.000 para Sudán del Sur. Si como espectador quieres que uno de esos conflictos sea tercero y el otro cuarto, puedes justificar poner a Ucrania en tercer lugar. Dado que el conflicto sigue en curso y el número de muertes seguramente aumentará. Por nuestra parte, sin embargo, el lugar respectivo de los conflictos en nuestra lista importa un poco menos que el punto más amplio de que cada uno de ellos ha cobrado alrededor de 40.000 vidas y probablemente más. En el puesto número 2, llegamos a la nación de Siria, donde, de manera conservadora, estimaciones externas colocarían el número de muertos por encima de 50.000. Siria podría encabezar la lista por la gran cantidad de personas aún desaparecidas en el conflicto. Podríamos combinarlo con las estimaciones más altas y alcanzar un posible total de 675.000 muertes o más. Pero siguiendo el juicio de los expertos globales sobre el conflicto, nos acercamos más a la estimación media de muertes conocidas por la guerra, por la multidimensionalidad del conflicto y la variedad de causas de desaparición, junto con múltiples perpetradores y la maquinaria de muerte del régimen de Assad. Más de 600 millones de personas han huido del país. Evitemos asumir que las personas registradas como desaparecidas en la guerra equivalen exactamente a los muertos no contabilizados. Finalmente,
El conflicto absolutamente apocalíptico que ahora definiríamos como el más mortífero del siglo XXI hasta ahora es la guerra de Tigray en Etiopía, con un estimado de 60.000 muertos. Muertos por violencia, hambruna inducida o destrucción de infraestructura que habría evitado brotes de enfermedades. La guerra de Tigray destaca como el conflicto más mortífero de nuestro tiempo. Viendo todos estos conflictos en conjunto, estimamos que un total acumulado de 37 millones de personas han muerto en guerras en este siglo, incluso antes de considerar otras guerras en nuestra lista o los conflictos menores alrededor del mundo. Tendrías todo el derecho de preguntarte si la situación está empeorando. Por el lado optimista, si es que podemos llamarlo así, podemos mirar hacia atrás en el tiempo a un conflicto como la Segunda Guerra Mundial, donde más de 10 millones de personas murieron en algunos de los años individuales de la guerra. Podemos recordar que, aunque hoy las cosas estén mal, no vivimos eso, pero también podemos reconocer que eso es solo un pequeño consuelo, si es que es un consuelo en absoluto. El Índice de Paz Global señala que 2022 fue el primer año con más de 20.000 muertes en combate desde el genocidio de Ruanda en 1994. En 2023 y 2024, estas cifras continuaron, y el 233.597 muertes. Si todos los años entre 2000 y 2025 hubieran sido tan violentos como 2024, el total de muertes en el siglo XXI sería casi 61 millones, no 37 millones. Y sería un error no mencionar, al terminar este episodio, que los conflictos que llamamos nuestros últimos 10 aún no son historia. 3 de esas guerras, en Ucrania, Sudán y México, todavía siguen en curso hoy en día. Otras 2, en Yemen y Siria, apenas han pasado a una nueva fase recientemente. En ambos casos, se puede argumentar que esas guerras civiles no han terminado. Otras 2, incluyendo la cuarta peor guerra de nuestro tiempo en Sudán del Sur y la peor guerra del siglo XXI en Etiopía, muestran señales claras de que podrían comenzar de nuevo muy pronto. Enterrada dentro de esa realidad, por desalentadora que sea, tenemos que considerar algo aún más oscuro. Esta lista aún no está fijada en la historia, y es completamente posible que las guerras en esta lista que todavía siguen en curso hoy, o que parecen que podrían reiniciarse pronto, sigan aumentando. No hay garantía de que la guerra en Ucrania cobre menos vidas que la guerra en Tigray cuando termine. No hay garantía de que si Sudán del Sur volviera a la guerra, no sufriría otras 40.000 muertes y llevaría el número total de muertes del país a más de 750.000. En Warfronts, al analizar conflictos como estos, eso es lo que hemos aprendido. Por horrible que sea un conflicto, sería prudente recordarnos constantemente las formas en que esos conflictos podrían empeorar. Y ahora mismo, en el primer cuarto del siglo XXI, podemos ver el espectro de guerras mucho más grandes. Si llegaran a ocurrir, podrían ocupar rápidamente el primer lugar en la lista. Por ejemplo, imaginemos una invasión china a Taiwán junto con una ofensiva norcoreana en Corea del Sur. Eso involucraría rápido a Estados Unidos, Japón, Australia, Vietnam, Filipinas y otros países del Indo-Pacífico. O consideremos una confrontación rusa con la OTAN, donde el brutal estilo de guerra en Ucrania se enfrenta a adversarios de Europa y Norteamérica. Una guerra a gran escala entre Pakistán y la India, la nación más poblada del mundo, nunca está lejos, mientras que en el Cuerno de África. Los conflictos internos de Etiopía, su deseo de acceso al mar, el control del Nilo y la inestabilidad de países cercanos generan una posible guerra regional que podría costar muchas vidas. Es durante discusiones como esta, al final de una larga y exhaustiva exploración de los peores conflictos de nuestro tiempo, que nuestro equipo aquí en Warfront recuerda por qué el conocimiento es tan importante. Hablar de una lista de guerras tan horribles como esta, y es comprensible desear la paz, pero la paz no ocurre por sí sola. La paz se gana. No es una fase de descanso, sino un proceso activo y vital. Es importante no porque sea un ideal elevado, sino porque la alternativa es apocalíptica. Estos conflictos son más probables en todo el mundo cuando se subestima la paz y se olvida el costo de la guerra. La lista de hoy podría ser solo otro top 10. O puede ser una crónica de 37 millones y de millones incontables. Más vidas que nunca debieron haber sido truncadas y muertes que el mundo no supo entender, anticipar ni prevenir antes de que ocurrieran. Gracias por vernos.